Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo V. El dominio de los elfos. Punto de vista, Oda Kira. Mientras protegía mis ojos de la luz del círculo, sentí que mis pies abandonaban el suelo. Estuve suspendido en el aire por un breve momento, luego volví a aterrizar. Se sintió como cuando nos llamaron a Morrigan. La única diferencia fue que en lugar de llegar a un gran salón, abrí los ojos para encontrarnos parados en medio del bosque. ¿Dónde estamos? Espera, Lady Amelia. Todo lo que podía ver a nuestro alrededor eran árboles, pero aparentemente Amelia había detectado algo más, porque su rostro se tensó. Knight la llamó inquisitivamente, y fue evidente que su habitual frialdad se había desvanecido y estaba temblando de miedo. Sus ojos estaban fijos en un solo punto. Traté de seguir la línea de su mirada y, a través de los huecos de los árboles, lo vi, un árbol increíblemente masivo que se elevaba por encima del dosel. El árbol brillaba como un obelisco a la luz del amanecer. Uno podría ser perdonado por pensar que debe estar mucho más cerca de lo que parecía, pero no, realmente era tan gigantesco. De hecho, su magnitud total ni siquiera podía apreciarse desde nuestro punto de vista, ya que incluso solo la base de su tronco se disparó más alto que las nubes, y no pudimos decir si había hojas más arriba. Solo podía imaginar cuántos años había estado en pie este árbol, un observador solemne del bosque sagrado. El rostro de Knight también se puso tenso al notar el árbol, aunque probablemente por razones diferentes a las de Amelia. El árbol sagrado, murmuró entre dientes. Así que hemos llegado al dominio de los elfos. El círculo mágico debe haber seleccionado la voluntad de Lady Amelia para nuestro destino. Espera. Así que ese es el árbol sagrado. Me quedé boquiabierto. Sí, he aquí el orgullo y la alegría de todos los elfos, se burló Amelia. Y aquello que juramos proteger con nuestras propias vidas. Dicen que su corteza sagrada tiene la capacidad de repeler toda la magia y las maldiciones, de modo que a muy pocos se les permite siquiera tocarla. Incluso yo, la aspirante a princesa de esta tierra, solo he puesto mis manos sobre las hojas doradas que ocasionalmente caen de sus ramas. Cierto, me olvidé un poco de que Amelia era una princesa. En cierto modo lo había conjeturado cuando la conocí basándome en la habilidad gracia real en su página de estadísticas, pero después de presenciar sus modales en la mesa poco femeninos y su apetito masivo, debo haber dejado que ese pequeño hecho se me escapara de la mente. Abrí la boca para hacer un comentario, pero me detuve en seco, inseguro de lo que estaba tratando de decir. Entonces sentí una presencia maliciosa que se avecinaba en algún lugar entre Amelia y ese árbol, y rápidamente la empujé al suelo. ¿Qué? Jadeó en mi pecho mientras la protegía del asalto invisible. Uf. Eso estuvo cerca, suspiré. Buenos reflejos, maestro. Y pensé que se suponía que yo era el gato aquí, bromeó Knight. Cuando Amelia abrió los ojos, con las mejillas enrojecidas y la boca abierta, noté una flecha que sobresalía del suelo no muy lejos de donde estábamos parados. La punta de dicha flecha estaba mojada, probablemente envenenada. Cielos. No puedo escapar de estas estúpidas trampas de flechas incluso fuera del maldito laberinto. Después de salir de su aturdimiento, Amelia finalmente notó la flecha que ahora agarraba en mi mano. Eso es, ella comenzó con horror. Probablemente estaban apuntando a tu cuello. Dijiste que eras una princesa aquí, ¿no es así? No llamaría a esto una bienvenida muy real, dije con la intención de aligerar el estado de ánimo. Usé mi magia de sombras para deshacerme de la peligrosa flecha y escaneé el área circundante en busca de amenazas adicionales. Amelia me devolvió la mirada con ojos apagados y una sonrisa gélida. No lo entiendes. Esta gente me odia. No pertenezco aquí, dijo con voz hueca. Verla así me atravesó como un puñal en el corazón. Ella y yo finalmente habíamos construido una buena relación en los últimos días, y sentí que todo ese progreso se había roto en un instante. Me di cuenta de que tampoco me estaba imaginando cosas. Bueno, al menos no tenemos que preocuparnos por ensuciar más tu nombre si necesitamos contraatacar, ¿verdad? Forcé una sonrisa de satisfacción, sacando una pequeña piedra de maná de mi bolsa de cuchillos arrojadizos. Después de enrollarlo entre mis dedos para asegurarme de que fuera del tamaño adecuado, lo arrojé en la dirección de donde había venido la flecha venenosa, aunque era más como una bola rápida que como un lanzamiento suave. Unos segundos después, escuché la piedra de maná chocar con un árbol distante, seguido por el sonido de alguien cayendo de dicho árbol con un gemido de dolor. Usando mis habilidades de ocultar presencia y asesinato, rápidamente me abrí paso entre los árboles y arrollé a nuestro sospechoso caído.
Me comuniqué telepáticamente con Knight para decirle que protegiera a Amelia, aunque no pensé que hubiera otros asaltantes. Estar rodeado de árboles tan densamente poblados significaba que no podía balancear mi ketane, así que en su lugar saqué uno de mis preciosos cuchillos arrojadizos. Me arrastré sobre el hombre elfo mientras se ponía de pie en un intento de huir, y lo detuve en seco, presionando un cuchillo arrojadizo estilo kunai en su garganta. «Wu», farfulló el hombre. «Quieto. Un movimiento en falso y podrás despedirte de tu bonito cuello con un beso», le susurré al oído. Mi arma actual no era lo suficientemente larga o afilada como para divorciar su cabeza de sus hombros, por supuesto, pero estaba demasiado agotado para darse cuenta de eso. Además, ciertamente podría cumplir mi promesa compensando con magia de sombra si fuera necesario. Le hice saber a Knight que había desarmado al hombre, y él y Amelia llegaron a la escena poco después. Al ver a Amelia, el otrora dócil hombre espumó de rabia. Claramente quería asesinarla, pero Amelia se lo tomó con calma y simplemente negó con la cabeza, luciendo decepcionada más que cualquier otra cosa. Lien Gladiolus. Es gracioso encontrarte aquí. Amelia Rose Quartz. Tienes agallas mostrando tu rostro en el bosque sagrado de nuevo, te lo concedo, respondió, con un matiz venenoso en sus palabras. Parecía que los dos se conocían bien. Apreté mi cuchillo con más fuerza contra la garganta del hombre, y finalmente se volvió dócil una vez más. La princesa Kilike y su guardia de élite estarán aquí en cualquier momento. Te cortarán la cabeza por conspirar con esta mujer, espero que lo sepas. Me estaba cansando rápidamente de la actitud de este tipo, así que lo dejé inconsciente. Pensé que podría ser un rehén decente, así que decidí no matarlo por el momento, aunque sentía que estaría en mi derecho de hacerlo. En primer lugar, no había dado permiso para hablar. Pero fiel a su palabra, pronto sentí que varias otras presencias se dirigían hacia nosotros a un ritmo impresionante. Frunciendo el ceño, miré a nuestro compañero felino en busca de ayuda. Oye, Knight. ¿Por qué no te haces grande de nuevo y nos dejas montar en tu espalda? ¿Como si fuera un caballo? Eres un amante de los gatos. Aunque lo mejor para Lady Amelia sería salir rápidamente de aquí, así que supongo que no hay nada que hacer. Simplemente no te engañes pensando que puedo usar esta habilidad cuando quiera, porque no puedo, refunfuñó, antes de transformarse a regañadientes en un gato lo suficientemente grande como para que lo montaran 3 personas, pero aún lo suficientemente pequeño como para moverse a través de árboles, luego agachándonos para que pudiéramos saltar. Lancé a nuestro rehén recién adquirido sobre la espalda de Knight y luego monté al gato. Extendí una mano hacia Amelia, que parecía perdida en sus pensamientos. ¿Qué pasa contigo? Tenemos que irnos de aquí. No hay huida de los elfos en su propio dominio. Nos atraparán tarde o temprano, recuerda mis palabras. Ek. Cada vez más irritada con la nueva personalidad pesimista de Amelia, la agarré de la mano y la levanté de un tirón. Dejó escapar un lindo chillido, luego envolvió sus manos alrededor de mí como si se aferrara a mi vida. Eso debió haberle dado bastante miedo, ni siquiera era del tamaño completo de Knight, pero todavía estábamos bastante arriba. Y aunque sabía que este no era ni el momento ni el lugar, no pude evitar maravillarme de la fuerza con la que su cuerpo se adhería al mío mientras se aferraba a mí por detrás. Fue un testimonio de la flexibilidad de sus activos, sin duda. Y noté que su cabello también olía bastante bien, casi como dulce osmanto. Pero me contuve, decidiendo que probablemente era mejor si trataba de ayudar a Amelia a superar sus ansiedades al menos un poco. No vamos a escapar. Solo tenemos que encontrar un área más abierta para poder usar mi espada sin que quede atrapado en todos estos árboles. Puedes llevarnos a un claro o algo así. Seguramente conoces estas partes, ¿verdad? Pero simplemente van a... Estará bien. Solo dinos a dónde ir. Una vez que encontremos un claro, pensaré en algo, dije con calma pero con firmeza, tratando de tranquilizarla. Claramente luchando por contener las lágrimas, Amelia señaló en dirección al árbol sagrado. Hay una gran plaza abierta por ahí. Lo usamos para festivales dedicados al árbol sagrado. Knight, ordené. Adelante, dijo el gato, sentándose sobre sus ancas y saltando en la dirección que indicaba Amelia, corriendo lo suficientemente rápido como para mantener a raya a nuestros perseguidores. Mientras tanto, luchaba por aguantar y asegurarme de que no perdiéramos a nuestro rehén en el proceso. La ley de la inercia era realmente temible. Estamos casi en el claro, maestro, dijo Knight unos 10 minutos más tarde, después de olfatear un poco el área. Magnífico. Gracias por la actualización. Apoyé mi mano en la empuñadura de mi espada, colgada sobre mi espalda. Ya había tomado una decisión. Incluso si todos los elfos del bosque sagrado querían a Amelia muerta, ella todavía tenía un aliado en mí. No iba a dejar que la tuvieran. Gracias a la increíble velocidad de Knight, llegamos al claro sin incidentes, pero no pasó mucho tiempo antes de que nuestros perseguidores nos alcanzaran y nos rodearan en cantidades masivas, todos ellos en busca de sangre. Sin embargo, no hicieron ningún movimiento para atacar, tal vez a causa de nuestro rehén.
Miré a mi alrededor y descubrí que nos tenían completamente rodeados de arqueros, con los arcos tensos. Quédate aquí, Amelia. Knight, manténla a salvo, ordené. Pero por supuesto, maestro. No pondrán un dedo sobre Lady Amelia, prometió Knight con orgullo mientras yo bajaba de un salto, arrastrando a la aún inconsciente Liam Gladiolus a remolque. Tuve que admitir que quizás estaba siendo un poco rudo con él debido a su molesta apariencia. ¿Pero podrías culparme? Este tipo probablemente haya tenido un viaje gratis durante toda su vida únicamente porque tuvo suerte en el acervo genético. Cualquiera que sea tan atractivo merece ser maltratado un poco si me preguntas, pensé para mí mismo con una sonrisa maligna. ¡Demonio! ¿Cómo te atreves a maltratar a Lord Liam así?, gritó un arquero particularmente irascible. Ya veo. Así que este tipo es bastante popular aquí, ¿eh? También debe ser de un rango bastante alto. Si fuera solo un matorral, probablemente no estarían conteniendo el fuego en este momento. Si quieres que lo devuelva ileso, déjanos ir, incluida Amelia. De lo contrario. Le advertí, presionando el cuchillo contra la nuez de mi rehén. Los elfos se horrorizaron audiblemente por esta amenaza, muchos de ellos gritaron de horror. Sin embargo, seguían murmurando, algunos de ellos miraban a sus compañeros elfos como si no estuvieran seguros de qué hacer, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerse cargo. No parecía haber un líder de ninguna clase entre los elfos. Claramente estaban bajo las órdenes de alguien, pero no había nadie cerca para darles instrucciones para este giro inesperado de los acontecimientos. Escuché, tratando de ver si podía escuchar sus susurros en el viento. Malditos humanos. Tomar a Lord Liam como rehén como un grupo de cobardes llorones. Si tan solo la princesa Kilike estuviera aquí. Ella les mostraría a estos paganos. Es eso. Están esperando a su preciosa princesa Kilike. Bien por mí. Lo peor llega a lo peor, puedo usar magia de sombras para talar ese árbol sagrado de ellos. Entonces podremos escapar en el siguiente pandemonio. Sí, hagámoslo. Cretino. ¿De qué estás sonriendo?, gritó uno de los elfos más escandalizados. Cállate. Deja de ladrarme como un perro estúpido. Soy una persona de gatos, ¿sabes? Puedo tolerar perros bien entrenados, pero desprecio a los perros callejeros sarnosos que no saben cuándo mantener la boca cerrada. Si no empiezas a comportarte pronto, me aseguraré de que corras el mismo destino que tu amado Liam. Pero justo cuando alcancé mis piedras de maná, un grito frenético detrás de mí me detuvo en seco. ¿Lady Amelia? ¿Qué pasa?, preguntó Knight. No lo hagas, Akira. No puedes desafiar a Kilike, suplicó. Me di la vuelta para ver a Amelia encorvada, casi en posición fetal sobre la espalda de Knight. Gritaba desconsoladamente, prácticamente hiperventilando. Amelia. Pregunté con preocupación. No puedes pelear con ella. No puedes, ella lloró. Extendí la mano y froté su espalda baja y su respiración pareció calmarse un poco. Los elfos miraron el estado desaliñado de Amelia y murmuraron entre ellos. Mira, la chica se ha vuelto loca. Le sirve bien después de todos esos años de abusar de la princesa Kilike. Sí, debe ser el castigo divino de Iter el Creador. Eso es lo que obtiene por desear más de lo que merece una hija de la ruina. Supuse que probablemente estaban diciendo estas cosas lo suficientemente alto como para que las escucháramos a propósito. Ahora todo el cuerpo de Amelia estaba temblando. Pendejos. Felicitaciones, lograste traumatizar a la pobre niña. ¿Feliz ahora? Sería el primero en admitir que no sabía todo lo que había que saber sobre Amelia, pero una cosa que sabía con certeza era que no podía ser el tipo de abusadora que estos elfos la hacían parecer. Y eso es todo lo que me importa, susurré, palmeando la espalda de Amelia. Su respiración se normalizó, me miró con ojos cansados. Oye, Amelia. Todos estos tipos parecen pensar que eres una especie de abusador doméstico. ¿Qué dices a eso? Quiero decir. Ella se calló. Si dices que no lo hiciste, entonces te creo. Como siempre has creído en mí, le dije con una sonrisa. Sus ojos se agrandaron. De acuerdo, lo que califica como abuso es típicamente definido por la víctima, pero supongo que solo tuviste las mejores intenciones, ¿verdad? Sé que nunca te rebajarías tanto. Tienes razón, no lo haría. Nunca abusaría ni manipularía a Kilike. Había planteado mi pregunta en una voz lo suficientemente alta para que todos a mi alrededor la escucharan, y Amelia, captando mi intención, respondió de la misma manera, en voz alta y clara. ¿Bien? ¿Escuchan eso? Interrogadores elfos. Los elfos empezaron a murmurar entre ellos. Pude ver que muchos de ellos estaban empezando a tener dudas sobre su pequeña inquisición después de ver el estado actual de Amelia. Entonces, una nueva y poderosa voz entró en la mezcla. Está mintiendo, por supuesto. ¿Por qué debería alguien tomar la palabra de una hija de la ruina al pie de la letra? Además, si ella realmente nunca abusó de mí, ¿por qué no lo negó simplemente cuando papá la interrogó? ¿Por qué, en cambio, eligió huir con el rabo entre las piernas? Es porque ella es culpable y lo sabe. No es así, querida hermana.
La voz era coqueta y aterciopelada dulce. Solo el sonido me hizo hacer una mueca. Princesa Kylike. Oh, gracias a Dios que está aquí. Gritos de alegría resonaron entre los arqueros elfos. Me volví en la dirección de la voz. Espera. ¿A Amelia? Pregunté, estupefacto. Pero pronto me di cuenta de que, aunque la joven que caminaba hacia nosotros tenía un parecido sorprendente con Amelia, su cabello y ojos eran de colores completamente diferentes. También era un poco menos rolliza, y su atuendo parecía indicar que superaba en rango a todos los demás elfos de los alrededores por una milla de campo. No podía haber ninguna duda al respecto, era claramente de la realeza. El peor tipo de realeza, nada menos, el tipo que no dudó en hacer alarde de su estatus noble. No podía soportar los arrogantes del tipo princesa. Esa es ella. Kylike, mi hermana pequeña, dijo Amelia con voz temblorosa. Así que por fin nos encontramos, Kylike. En muchos sentidos, era exactamente como la había imaginado, aunque en otros, era todo menos. Ciertamente era tan arrogante como esperaba, con esas placas de identificación doradas exhibidas con orgullo alrededor de su cuello, diciéndole a todo el mundo que estaba entre los 4 aventureros más elitistas del mundo. Si bien se parecía a Amelia, su expresión altiva era casi exactamente lo opuesto al comportamiento típico de Amelia. Humph. No te intimida mi mera presencia, ¿verdad? Mocoso imprudente. Aunque supongo que debo agradecerte por devolver a esta criminal a nuestras costas, ofreció Kylike, moviendo su brillante cabello dorado hacia atrás en una exhibición pomposa. Sus profundos ojos azules finalmente se encontraron con los míos. Después de mostrarme una sonrisa satisfecha, pasó a mi lado y al rehén que llevaba y caminó directamente hacia Amelia en la espalda de Knight. Tuve que reajustar mi dominio sobre Liam ya que la colisión hizo que se me escapara. Bueno, hola, querida hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Kylike con una reverencia. Todavía tengo las marcas de tu abuso, ¿sabes? Miren todos. Mira donde la tintura envenenada que disfrazó de poción curativa dejó cicatrices en mis delicados brazos. Se arremangó y levantó los brazos para que todos la vieran. Los elfos circundantes fruncieron el ceño al ver las horribles quemaduras que estropeaban su piel por lo demás perfecta. Las heridas todavía estaban en proceso de curación, e incluso las quemaduras más pequeñas que ya habían dejado cicatrices claramente nunca desaparecerían. Sus compañeros elfos lamentaron la pérdida de su impecable belleza. Yo nunca haría algo así, protestó Amelia. Debes haberlo cambiado por veneno después de que ya te lo había dado y... ¿Oh? ¿Así que ahora me estás llamando mentirosa? No es así. Kylike interrumpió y Amelia bajó la cabeza en sumisión. Increíble. Tales acusaciones de mi propia carne y sangre. Hizo contacto visual conmigo y vi una tempestuosa tormenta de fuego ardiendo en sus ojos. Fue deslumbrante, casi hipnotizador. Ahora lo entiendo. Tal vez Amelia realmente se quemó la piel, pero fue Kylike quien la hipnotizó para que lo hiciera. Kylike empujó las marcas de quemaduras en la cara de su hermana, luego se inclinó y le susurró al oído. Debe ser bueno ser tú, querida hermana. Los médiums espirituales no tienen que preocuparse por pequeñas quemaduras tontas como esta, ¿verdad? Vaya, podría sufrir heridas que podrían matar a cualquier otro elfo y aún así estar tan bien como la lluvia. ¡Qué monstruo eres! Kylike. Te disculpas con Akira, en este mismo instante. Disculpa. Mientras la fea y retorcida sonrisa de Kylike se extendía de oreja a oreja, Amelia levantó la cabeza e hizo la demanda, aparentemente de la nada, y su hermana vaciló por un momento. Incluso me sentí confundido en cuanto a por qué Amelia diría algo tan extraño en esta tensa situación. Pero por alguna razón, ahora había dejado de acobardarse por el miedo a su hermana y, aunque todavía temblaba, ahora la miraba directamente a los ojos. No te hagas la tonta. Intentaste usar hipnotizar en él. Ahora discúlpate. Intentaste. Kylike se resistió. Oh, no lo intenté. Tu pequeño compañero me pertenece ahora, querida. El chico podría estar perdidamente enamorado de ti, y todavía no podría escapar de mis encantos. Ahora, ven a mí, mi esclavo. Así es como lo logró. Su habilidad de hipnotizar le da la habilidad de hacer que otros sigan sus órdenes. Amelia se volvió para mirarme. Pude ver en sus ojos que todavía creía en mí, y le di una sonrisa juguetona en respuesta. No, creo que me quedaré aquí, le dije a su hermana. No recuerdo haber sido esclavo de nadie. Kylike se volvió inmediatamente hacia mí, con la boca abierta por la incredulidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser inmune a hipnotizar? Ningún hombre común debería ser capaz de resistirse a mis encantos. No sin el uso de magia aún más potente. A menos que... ¿Podría este chico ser incluso más fuerte que yo?, jadeó, retrocediendo unos pasos. Odio tener que decírtelo, muñeca, pero si crees que puedes robarme el corazón solo con miradas, estás completamente equivocada. También debes tener una personalidad atractiva, y la tuya es fea como el infierno, le respondí. ¿Qué? Atrevido. ¿Cómo te atreves a llamarme fea en cualquier aspecto, pequeño? Kylike siguió gritando,
pero no le presté atención. En cambio, volví mis ojos hacia Amelia, que me sonreía, orgullosa de haber depositado su confianza en mí. Enfurecida al ver esto, Kilique finalmente gritó órdenes a sus arqueros. Suelten sus flechas, hombres. Que lluevan sobre mi hermana y este hombre rencoroso. Pero princesa Kilique, farfulló uno de ellos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Todavía tienen a Lord Liam como rehén. Las cejas de Kilique se alzaron con ira mientras miraba al arquero con la furia de 1000 soles. Eres un imbécil. Preferirías arriesgarte a que él o la princesa a la que le has jurado lealtad sufran daño. Ahora suelta. Enseguida, su excelencia. Los arqueros, que habían estado temblando en sus botas hace apenas unos momentos, ahora apuntaron sus flechas y apuntaron con renovada malicia en sus ojos. Aparentemente ni siquiera la idea de matar a su amado Liam fue suficiente para liberarlos del hechizo de la bruja. En un instante, Kilique saltó detrás de la línea de fuego, moviéndose lo suficientemente rápido como para dejar una imagen residual a su paso. Era evidente que sus habilidades físicas eran dignas de su rango. Amelia, Knight. Quédense cerca de mí. Susurré bruscamente. ¿Estás seguro de esto, maestro?, preguntó Knight. No respondí. Simplemente extendí mi mano frente a mí. Suelten, gritaron los arqueros, pero ya era demasiado tarde. Magia de sombras, activar. Magia de sombras funcionó multiplicando y amplificando las sombras existentes en un área circundante. Con menos obstáculos y sombras naturales aquí en comparación con el laberinto, tuve que concentrar mucha más energía de la que había requerido durante nuestra batalla con Knight. Pero mientras pudiera abarcarnos a los 4, sabía que estaríamos bien. El velo formado a partir de nuestras sombras colectivas se retorció y se retorció, creando un campo de fuerza que se tragó todas y cada una de las flechas que caían sobre nosotros. Por fin, el silencio cayó sobre el claro una vez más. En todos mis años como aventurero de rango oro, derrotando a innumerables enemigos y al más fuerte de los adversarios, nunca había visto magia como esa antes. Podría ser una habilidad extra, tal vez. Kilique reflexionó mientras sus compañeros elfos miraban con desconcierto. Parecía menos perturbada por el hechizo y más intrigada. Su rango claramente no era solo para lucirse. Ahora bien, supongo que es mi turno, ¿no es así? Justo cuando mis sombras se lamían los labios en anticipación de un segundo plato, una nueva voz resonó sobre la plaza, a la vez digna y poderosa. Retírense los dos. Estas palabras, que fueron impulsadas por una poderosa habilidad de rugido, me detuvieron en seco. De pie en una rama del árbol más alto en la periferia del claro había un hombre alto y majestuoso. Este hombre, del que me di cuenta de que tenía una presencia imponente incluso desde lejos, saltó una vez que obedecimos su orden de cesar, luego saltó a través del campo directamente al lado de Kilique de un solo salto. Esta agudeza acrobática por sí sola me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su destreza en el combate. Este hombre era un rey. No un rey cobarde e intrigante como el de Retice, sino el tipo de rey que todos imaginaban al escuchar la palabra. No llevaba una corona ostentosa en la cabeza, ni exudaba el aire refinado y el temperamento apacible de un emperador o emperatriz japonesa. Era el tipo de hombre inmediatamente intimidante y agradable al mismo tiempo, de quien se notaba que estaba listo para dictar la ley y tomar decisiones difíciles en un abrir y cerrar de ojos cuando fuera necesario. Padre, susurró Kilique, incrédulo. Cuidado, Akira, advirtió Amelia, deslizándose de la espalda de Knight. Hay una buena posibilidad de que él también esté bajo la influencia de su habilidad hipnotizar. Entonces, este hombre con el aura real era el padre de Amelia y Kilique. Encontré la advertencia de Amelia un poco difícil de creer. No podía imaginar a un hombre que parecía tan firme y resuelto siendo víctima de las artimañas de Kilique. No, padre. Seguramente el hechizo no puede haber desaparecido ya, murmuró Kilique. Kilique, ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué intentas hacerle a Amelia? Yo estaba. Kilique vaciló, temblando bajo la mirada gélida de su padre. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿No estaba realmente bajo los efectos de hipnotizar? ¿O Kilique simplemente lo estaba haciendo lucir de esa manera para que bajáramos la guardia? Me volví hacia Amelia esperando una explicación, pero ella no notó mi mirada. Simplemente miró directamente al suelo, quizás todavía aturdida por el rugido de su padre. Me impresionó que hubiera podido advertirme en su estado. Muchos de los arqueros elfos quedaron inconscientes por el impacto, por lo que el hecho de que Amelia todavía pudiera hablar era un testimonio de su fortaleza. La capacidad del rey para dejar a la gente inconsciente con un solo rugido me hizo preguntarme si tal vez él era el verdadero campeón de los elfos, no Kilique. Renuncié a mi intento de llamar la atención de Amelia y miré al rey en su lugar. Solo te lo pediré amablemente una vez más. ¿Qué le has estado haciendo exactamente a tu hermana? Esa villana no es mi hermana, insistió Kilique. Pero vi el miedo en sus ojos. Si le tenía tanto miedo a su padre, ¿por qué no mintió y negó haber cometido algún delito? Eso era lo que habría hecho yo en su lugar, sin duda.
Mi madre podía ser terriblemente aterradora cuando estaba molesta. Justo ahora. Pensé que eras mejor que esto, Kylike, respondió el rey, su decepción pintada claramente en su rostro. Kylike retrocedió ante la conmoción de su desdén. Ella solo pudo quedarse allí y mirar mientras él se alejaba y se acercaba a la hermana que tanto despreciaba. Casi sentí pena por Kylike en ese momento, aunque tal vez fue solo porque se parecía mucho a Amelia, y no podía soportar ver a Amelia tan abatida. El rey se acercó a nosotros y se arrodilló para hacer contacto visual con Amelia, sin prestar atención a la suciedad que manchaba su fina túnica. Amelia, mi dulce hija. Como si se hubiera accionado un interruptor, sus ojos pasaron del rencor a la disculpa. Miró a Amelia como si fuera el rey y él fuera un criminal que suplicaba por su vida, o como un marido al que acababan de sorprender haciendo trampa. No es que yo sepa cómo se ve eso. Por fin, Amelia levantó la cabeza y miró a su padre a los ojos. Siento mucho la forma en que te he tratado, hija mía, dijo cuando sus miradas se encontraron, antes de agachar la cabeza avergonzado. Ante esto, los ojos de ambas hijas se abrieron de par en par y estallaron murmullos de escándalo entre los elfos circundantes. Su aire majestuoso había desaparecido casi por completo, reemplazado por la conducta moderada de un padre amable. Fue increíblemente cruel de mi parte desterrarte de tu hogar y enviarte al ancho mundo sola. Dejo que mi rabia me consuma, no estaba en mi sano juicio. La habilidad de hipnotizar de tu hermana me convirtió en alguien que no soy, pero eso no es excusa. Soy un fracaso, tanto como padre como rey. Inclinó la cabeza aún más profundamente para mostrar su pesar. ¿Por qué?, dijo ella, con los ojos muy abiertos e incrédulos. No puedo culparla. Probablemente era la primera vez que veía a su padre ponerse en una posición tan vulnerable. Al leer la situación, Knight y yo decidimos mantener la boca cerrada al margen. Bien podríamos haber sido invisibles. Pero esta situación sí nos afectó. Si Amelia decidía quedarse aquí con su familia en el dominio de los elfos, nuestro pequeño grupo sería mucho más débil por eso. Si bien no lo necesitábamos, afortunadamente, su magia de resurrección fue una gran ayuda para cualquier misión peligrosa, casi como una póliza de seguro. Significaba que podíamos enfrentarnos a enemigos poderosos mientras sabíamos que ella podría devolvernos la vida si sucedía lo peor. Dicho esto, si Amelia decidió que quería quedarse aquí, no iba a detenerla. ¿Y qué persona cuerda elegiría arriesgar la vida y la integridad física en el continente demoníaco en lugar de quedarse en casa y volver a conectarse con su familia? Demonios, me olvidaría por completo del señor demonio si tuviera la opción, pero los breves atisbos del futuro que había visto. Cuando usé los ojos del mundo me llevaron a creer que esa no era mi decisión, parecía que este mundo estaba condenado a llegar a su fin si no hacía el viaje al castillo del señor demonio yo mismo. Era muy posible que mis esfuerzos no cambiaran el resultado y el mundo terminaría de todos modos, pero aún así era mejor que no intentarlo en absoluto, o eso pensé. Sí, los fugaces destellos del futuro que había visto mostraban un mundo en el que una sola figura imponente estaba en la cima de una montaña de cadáveres bajo un cielo completamente negro. Era un infierno de principio a fin. No sabría decir quién era esa figura, pero recuerdo haber visto a mi amigo Asaina Kyosuke entre los cadáveres. Eso por sí solo me dio motivos suficientes para luchar. Me preocupaba cada vez más por mis compañeros de clase. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que algo muy sospechoso había estado sucediendo en el reino de Retice. Nos habían dicho específicamente que la gente común en este mundo rara vez superaba los 100 en la estadística de ataque, y ni siquiera sus guerreros más poderosos podían llegar a 500. No había probado Ojos del Mundo en ese entonces, así que no podía decirlo con certeza, pero confiaba en que cada persona en ese castillo tenía más de 100 de ataque, el rey, los caballeros, ese viejo imbécil, incluso las doncellas. Quizás la única excepción sería la princesa, cuyas estadísticas físicas serían más bajas a favor de las estadísticas mágicas. Entonces, ¿por qué nos mintió el anciano? Me sentía cada vez más estúpido por haber creído alguna vez una palabra de lo que decía, especialmente después de que sentía resentimiento por mis compañeros de clase por hacer lo mismo. Después de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que el héroe y sus compañeros abandonaran el castillo para matar al señor demonio. Si la realeza realmente planeaba enviarlos en tal búsqueda, entonces no tenía sentido mentir al respecto. No cuando mis compañeros de clase descubrirían la mentira en el momento en que se encontraron con cualquier otra banda de aventureros en el mundo y vieron lo fuertes que eran. Tal vez la princesa podría haberles lavado el cerebro para que lo ignoraran usando sus cristales de maldición, pero eso no fue lo que hizo la maldición de la princesa. Ahora sabía que estaba diseñado para devorar lentamente los estados mentales de sus víctimas y amplificar sus emociones más negativas. Ser convocado a otro mundo era algo estresante, después de todo, incluso cuando estaba bendecido con poderes increíbles. No había duda de que todos estábamos lidiando con emociones negativas, incluido yo mismo. En muchos sentidos, su maldición era menos una maldición y más una forma de control mental.
Es por eso que nuestro desencantado con el acento de Kansai tuvo tantos problemas para romperlo. Según todos los informes, nuestro grupo fue increíblemente dominado, incluso desde el principio, por lo que una simple maldición debería haber sido muy fácil de romper. No me sorprendería que mis compañeros de clase hubieran comenzado una guerra civil entre ellos en el castillo debido a los efectos de ese control mental. Ira. Akira. Volviendo a la realidad, levanté la cabeza para ver a Amelia mirándome con preocupación. Supongo que debo haber dejado que mi mente divague un poco demasiado. No tuve mucho tiempo para pensar en estas cosas en el laberinto, así que mi cerebro está tratando de ponerse al día ahora que estamos a salvo en tierra firme. ¿Estás bien?, ella preguntó. Sí, estoy bien. Lo siento por eso. Miré a mi alrededor y descubrí que el rey de los elfos también me estaba mirando. Esos eran los ojos de un padre al que acababan de robar a su hija, o lo que supuse que se vería, de todos modos. Yo mismo no había robado hijas. Sonreía amablemente, no quería enfadar a Amelia, pero me di cuenta de que me estaba juzgando. Era obvio que él no quería que su hija se asociara con una mala vida como yo, y honestamente aprecié que fuera tan franco al respecto. Lo prefería mucho cuando podía decir de un vistazo exactamente cómo se sentía alguien por mí. ¿Y tu relación con mi Amelia es, qué, exactamente?, preguntó al fin, con el tono helado de una ventisca aullante. Decidí que probablemente era mejor ser honesto con él. Nos conocemos desde hace una semana. Aunque la mayor parte de ese tiempo lo hemos pasado buscando a tientas en la oscuridad, corriendo de forma irregular hasta que estamos demasiado agotados para seguir adelante y ambos nos desmayamos en el suelo frío y duro. Tengo que admitir que nunca he conocido a una chica con un apetito como el de su hija, señor, pero me atrevo a decir que he hecho todo lo posible para mantenerla satisfecha. Los ojos del rey se abrieron con horror. Aunque estaba esforzándose mucho por mantener su sonrisa, las comisuras de su boca se movían como locas, y la expresión de Amelia era muy parecida. Ah, Akira. No lo digas así. Le vas a dar una idea equivocada. Aunque definitivamente me has estado manteniendo bastante satisfecha, susurró tímidamente. Al escuchar esto, el rey abandonó toda pretensión y su sonrisa forzada se desvaneció sin dejar rastro. Akira, ¿verdad? Sí, señor. Por la presente te desafío a un duelo. Oh. ¿Qué? ¿Por qué había llegado a esto? Lancé una mirada a Kilike. ¿Qué hay de ella? No siente ni un ápice de remordimiento por lo que ha hecho. ¿No deberías concentrarte en reprenderla primero? Mi hija me dice que desea seguir acompañándote en tu viaje, y nada menos a la tierra de los demonios, explicó el rey. Miré a Amelia, sorprendida y confundida. Sabía que eso era lo que ella había querido hacer antes, pero asumí que probablemente optaría por quedarse en casa ahora que había hecho las paces con su padre. Amelia negó con la cabeza, tal vez habiendo leído mi mente. Está bien. Ya tomé la decisión de ir contigo y me mantendré firme. Lo entiendo, pero parece que tu padre está a punto de darle un ataque aquí. ¿Estás segura de que esto es realmente lo que quieres hacer? Le pregunté en mi mente, pero parecía que no se movía. Me enteré de que Amelia podría ser una jovencita bastante terca, una vez que tomó una decisión sobre algo, nunca lo cambió a menos que presentaras un argumento muy convincente. De todos modos, Akira, ¿sabes por qué mi padre ya no está bajo la influencia de la habilidad hipnotizar de Kilike? No, seguro que no. Me di cuenta de que estaba tratando desesperadamente de cambiar de tema y decidí seguir adelante. Detrás de ella, la cara de su padre se estaba poniendo cada vez más roja de rabia, y yo luchaba por no reírme, así que estaba feliz de tener una conferencia para distraerme. Amelia miró a todos los soldados elfos que nos rodeaban, con los ojos todavía llenos de odio por ella. Bueno, es porque las estadísticas de mi padre son muy altas, incluso si no son tan altas como las de Kilike. Probablemente sea la única persona en el dominio de los elfos que puede representar un verdadero desafío para ella, explicó, fijando su mirada en mí. Y tus estadísticas son incluso más altas que las de Kilike, que es la razón por la que hipnotizar no funcionó contigo en absoluto. Cuantas más altas sean tus estadísticas, más resistente serás a hechizos como hipnotizar, y cualquier persona con estadísticas más altas que las del lanzador será inmune a sus efectos por completo. Mi mejor suposición es que mi padre se liberó del hechizo porque Kilike se descuidó y se olvidó de volver a aplicarlo. Hechizos como hipnotizar no duran para siempre, después de todo. Supongo que Kilike lo ha estado volviendo a aplicar a diario para evitar esto, pero cuando se enteró de que había regresado al bosque sagrado, probablemente se distrajo y se olvidó de hacerlo. Estoy en lo cierto. Kilike se mofó. Lo tomaré como un sí, dijo Amelia, mirando desafiante la mirada maliciosa de su hermana. Me impresionó lo mucho más fuerte que parecía. Fue un marcado contraste con la chica que se había acurrucado con miedo bajo la misma mirada ni siquiera hace una hora. Me pregunté de qué habrían hablado ella y su padre mientras yo soñaba despierto. Entendido. Bueno, gracias por la cartilla, supongo.
Pero volvamos al tema que nos ocupa, ¿por qué insistes tanto en venir conmigo a la tierra de los demonios? Pregunté, volviendo la conversación a su curso por temor a la ira de su padre. No me malinterpretes, estoy feliz de tenerte, pero te das cuenta de que es posible que no regresemos, ¿verdad? Porque sé que eso es lo que quieres, Akira. Respondió, claramente infeliz por haber frustrado su intento de evitar el problema. Necesitas mi magia de resurrección, y sé que puedo confiar en que no me traicionarás, porque eres inmune al hechizo de Kilike. Pero más que nada, solo quiero estar contigo y estar a tu lado. Ahora y siempre. Se sentía casi como si me propusieran. Amelia me miró con ojos llorosos, sus manos juntas en su pecho. Aunque teníamos aproximadamente la misma altura, quizás decir que ella miró hacia arriba fue un poco exagerado. Pero sabía por nuestro tiempo juntos en el laberinto que esta era su pose habitual cada vez que recurría a la mendicidad para salirse con la suya. Sabía que yo era débil a sus ojos conmovedores y, como resultado, le había entregado muchos bocados de carne de monstruo. Claro, eso está bien para mí. Pero si alguna vez quieres irte a esta aventura, solo nosotros dos, primero tendrás que hacer algo con tu padre y tu hermana, dije, señalando con el pulgar por encima del hombro en su dirección. Su hermana la estaba mirando casi de la misma manera que su padre me estaba mirando a mí. ¿Solo ustedes dos? Creo que se está olvidando de alguien, maestro. ¿O soy un cero a la izquierda?, preguntó Knight, interviniendo por primera vez en lo que parecían siglos. ¿O sí? UPS. UPS. Me encogí de hombros, avergonzado. De hecho, me había olvidado de él, pero nunca lo admitiría por temor a herir los sentimientos del gran felino. Sin embargo, tuve que dárselo a él solo había roto la tensión en el aire, e incluso el rey parecía levemente divertido. Quizás porque fue una broma a mis expensas. Mientras todos nos estábamos cansando de estar parados en un campo, acordamos continuar nuestras negociaciones en el castillo, o el equivalente élfico de un castillo, supongo. Era una estructura grande y formidable construida en la base del árbol sagrado, aunque crecido podría haber sido una mejor manera de describirlo. La gran fortaleza de varios niveles se hizo a partir de árboles entrelazados, cultivados de formas específicas para formar habitaciones y pasillos interconectados en forma de nidos. Era un poco difícil de describir, y había poco para proteger a sus ocupantes de la lluvia aparte de la cobertura natural del dosel, pero aparentemente una habilidad antigua transmitida de gobernante a gobernante le permitió al rey controlar el clima. Pensé brevemente en pedirle al rey que me enseñara esta habilidad. Estar empapado por un aguacero repentino era uno de mis sentimientos menos favoritos en el mundo. Tienes mi agradecimiento por devolver a Amelia sana y salva a su tierra natal, pero técnicamente aún has traspasado el territorio de los elfos. ¿Tienen algo que decir por ustedes mismos?, preguntó el rey desde su asiento en la cabecera de una mesa larga, con las manos cruzadas frente a él. Parecía mucho más tranquilo que antes, aunque no se podía decir lo mismo de Kilike, sentado a su lado y mirándonos. Antes de responder a eso, quiero saber por qué se le permite sentarse en la mesa de negociaciones con nosotros, respondí, señalando a Kilike con un dedo acusador. Incluso si era una princesa, todavía era culpable de lavarle el cerebro a un monarca y expulsar a su hermana del país. No esperaba que la metieran en la cárcel ni nada por el estilo, pero parecía el tipo de delito por el que era necesario un castigo. Lo dije, y el rey entrecerró los ojos y sonrió. Oh, no te preocupes. Kilike obtendrá lo que se merece. Ya sé, quizás le cuente a la habitación sus historias de infancia más vergonzosas, se rió entre dientes, lanzándole una mirada rápida. No sabía qué historias vergonzosas podría haber acumulado una supuesta niña perfecta, pero aparentemente existían, ya que ella agachó la cabeza y sus mejillas se pusieron de un rojo brillante. Estás bromeando, ¿verdad? Negué con la cabeza. Solo pregunté porque asumí que debía haber algún tipo de razón para su presencia en la habitación, pero la respuesta despectiva del rey solo me hizo cuestionar su aptitud como gobernante y como padre. ¿De verdad pensaba que la vergüenza era un castigo adecuado por lo que había hecho? Si Amelia realmente decide que no tiene la intención de volver a casa, entonces la línea de sucesión pasa por defecto a Kilike. Como tal, me temo que no puedo sentenciarla con un castigo que corresponda a su crimen. Estoy seguro de que debe ser frustrante ver que las malas acciones quedan impunes, pero así es como ocurre en las dinastías reales. Por lo que vale, parece que ha aprendido lo aburrido que puede ser tener a todos mis sujetos a su entera disposición, obedeciendo cada palabra mediante el uso de la fuerza opresiva. Creo que esto le servirá como una buena lección sobre lo que significa ser un gobernante honesto. Y ella me ha asegurado que todos los ciudadanos se liberarán de los efectos de su hechizo mañana. ¿De verdad vas a confiar el trono a una loca como ella? ¿Por qué no buscas a un chico decente y honrado para que sea su marido y le dejas manejar la decisión? No estaba listo para dejar que Kilike ganara tan fácilmente, pero antes de que pudiera hacer más objeciones, fui detenido por la última persona que esperaba que la dejara salir del apuro. Eso es suficiente, Akira. Solo déjalo así.
Amelia. Me agarró del brazo y sacudió suavemente la cabeza. Sus ojos estaban muertos. Ya estoy acostumbrada. Soy una hija de la ruina. Nunca fui digna del amor de mi padre. No importa cuántas veces pueda disculparse conmigo por las cosas que ella ha hecho, él siempre se pondrá de su lado al final. Así es como siempre ha sido. ¿Y por qué diablos es eso? Yo pregunté. Podía sentirme cada vez más impaciente. Kilika ahora estaba sonriendo con aire de suficiencia, y el rey parecía que no quería tener nada que ver con esta conversación. Kilika y yo somos gemelas, continuó, mirando al suelo. En la cultura élfica, se dice que los gemelos son un mal presagio que solo puede traer plaga y ruina a la tierra. Cada vez que nacen gemelos de una madre y un padre elfos, uno o ambos siempre traerán una gran calamidad al mundo. ¡Qué superstición más cruel en la que creer! Los niños no eligen la forma en que nacen, pensé. Pero me quedé callado y dejé que terminara. Uno de cada par de gemelos elfos siempre nacerá con el cabello y los ojos de un color diferente al de sus hermanos y padres. Como puedes ver, Kilike tiene el cabello dorado y los ojos azules de mi padre, mientras que yo tengo el cabello plateado y los ojos rojos. Dicen que esta es la marca de la plaga, una señal de que un niño no traerá nada más que muerte y enfermedad al bosque sagrado. Mi rostro puede parecerse al de mi madre tanto como el de ella, pero llevo la marca mientras que ella no. Debería haberme matado al nacer, con toda honestidad, pero mi padre no lo permitiría. Dicen que hizo todo lo posible para asegurarse de que a mí, una hija de la ruina, se me permitiera vivir entre los otros elfos como una niña normal. Y por eso, siempre le estaré agradecida. El rey miró a Amelia, su rostro inexpresivo. Aunque no vi ningún indicio de emoción en sus ojos, ciertamente pude entender el deseo de un padre de dejar vivir a su hija, incluso si supiera que hacerlo solo traerá desgracias a largo plazo. Por lo que pude ver, la amaba de verdad. En todo caso, parecía demasiado protector. Si no la amaba, ¿habría venido corriendo en el momento en que escuchó que Amelia había regresado al bosque? ¿Se habría puesto tan furioso como cuando Kilike intentó matarla? ¿Se habría tragado su dignidad ante sus criados reales y se habría disculpado con ella como lo había hecho? No podía entender la lógica detrás del proceso de pensamiento de Amelia, y no solo porque fuera un idiota de cabeza dura. Solo podría atribuirlo a nuestras experiencias de vida muy diferentes, nuestras mentes también se habían desarrollado posteriormente de formas muy diferentes. ¿O había algo más? Quizás había otra posibilidad. Pero no tenía evidencia para apoyar la hipótesis en este momento, así que tendría que investigar un poco antes de poder decirlo con certeza. Oye, Amelia. ¿Recuerdas el tipo de persona a la que dije que odio más que a cualquier otra? Yo pregunté. Amelia parecía confundida en cuanto a de dónde demonios venía esta pregunta, pero asintió de todos modos. Fue una de las primeras conversaciones que tuvimos en el laberinto. Sí. Dijiste que odias a las personas llamadas perfectas, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Volví mi mirada hacia Kilike. Bueno, me dijiste que tu hermana era una princesita perfecta, pero si me preguntas, ella es todo lo contrario. Honestamente, ella podría ser la persona más defectuosa que he conocido. ¿Qué? Kilike farfulló. Yo, defectuosa. ¿Cómo te atreves? Conoce tu lugar, asqueroso gusano, gritó, histérica. ¿Ves? De eso es de lo que estoy hablando. Tienes una personalidad defectuosa, muñeca, y si yo fuera tú, te pediría un reembolso. Amelia, me dijiste que tus padres no te querían, pero me parece que tu padre te quiere mucho. Quizás incluso un poco demasiado. Así que no entiendo cómo se te ocurrió la idea de que tu propia familia te odiaba. Ella es la niña de papá, ¿no es así? Te voy a aplastar como a un bicho más tarde, chico, dijo el rey por fin, con las mejillas enrojecidas. Oh, da miedo. No te preocupes, viejo. No hay necesidad de avergonzarse solo porque sé lo que son. Pero lo ignoré y terminé mi pensamiento. De todos modos, no tengo idea de lo que pudo haber pasado para hacerte sentir de esa manera, pero esa es solo la impresión que tengo. No era un lector de mentes como Amelia, así que no podía saberlo todo, pero algo me dijo que había una razón detrás de todo esto. ¿Pero no viste cómo Kilike usó hipnotizar para exiliarme del bosque? Incluso trató de que sus arqueros me empalaran con sus flechas. Amelia argumentó. Ahora que lo pienso, nunca tuvimos ese duelo, ¿verdad?, interrumpió el rey. ¿En serio? ¿Estás sacando a relucir esto ahora? Me estás tomando el pelo. Gruñí. Ante este reproche, el rey se sentó una vez más con la espalda recta, recuperando su incondicional compostura. No me engañó, incluso si me impresionó lo rápido que podía cambiar de rumbo. Tenemos una cuenta pendiente con respecto a Amelia, dijo. Si ganas, la dejaré a tu cuidado, pero si nosotros ganamos, Amelia se queda aquí. Y no. Creas que ese endeble truco de magia que usaste antes será suficiente esta vez. Me niego a confiar mi hija a un debilucho. Amelia se estremeció ante el tono gélido de su padre. Entrecerré los ojos por la frustración.
Por un minuto, realmente pensé que iba a dejar la decisión del destino de Amelia a la propia Amelia, pero parecía que había cambiado de opinión en el último momento. Qué molesto. Este tipo cree que se sale con la suya todo el tiempo solo porque es el rey. No, simplemente no quiere renunciar a su preciosa niña. Es hora de dejar que tu hija sea su propia persona, papá oso. ¿Y quién será mi oponente? Tú. Yo pregunté. No. Kilike luchará como mi representante. Y como estoy seguro de que Amelia ya te ha dicho, es una aventurera de rango dorado en el gremio de aventureros, una distinción que solo disfrutan otras 3 personas en todo el mundo. Supongo que estás de acuerdo con este duelo, Kilike. Sí, padre. Bien. Ahora, ¿qué dices, chico? Oh, no podrías haber elegido un mejor oponente, pensé, devolviéndole la sonrisa al rey con una mueca propia. Espero ponerla en su lugar. Entonces el duelo comenzará en breve. Te estaremos esperando de regreso en la plaza. Si cedes a la cobardía y huyes del país, deja a Amelia atrás y deja que transmita tu cobarde rendición. No pude evitar sentir que este rey tenía los ingredientes de un villano convincente mientras lo veía salir pomposamente de la sala de reuniones con Kilike a cuestas. Hombre, ¿en qué me he metido? ¿Qué pasa si juzgué mal sus habilidades y estoy muy por encima de mi cabeza? Te irá bien, Akira. Sé que puedes vencerla, me tranquilizó Amelia. Oye, Amelia. ¿Puedo decirte algo? Pregunté, sintiéndome de repente extrañamente obligado. ¿Qué es? Creo que me gustas. Como en, me gustas, me gustas. Aparentemente, había pillado a Amelia completamente desprevenida, mientras ladeaba la cabeza confundida, pero a juzgar por la forma en que su rostro se puso rojo de inmediato, supe que entendía lo que quería decir. Lo interpretaré como una respuesta favorable. Acerqué mi rostro al de ella. ¿Te gusto también? Susurré. Akira, ¿qué demonios te ha pasado?, balbuceó, colocando sus manos sobre su pecho mientras yo la miraba profundamente a los ojos. Su corazón tenía que latir con fuerza. Quizás incluso de forma tortuosa. Bueno, me imaginé que, ya sabes. Las cosas probablemente se pondrán bastante agitadas para nosotros aquí muy pronto, así que quería decirlo ahora mientras aún tenga la oportunidad. Honestamente, no sabía realmente de dónde venía todo esto, pero algo en mi interior me decía que tal vez no tuviera otra oportunidad. Si perdiera ante Kilike, por ejemplo, es posible que nunca vuelva a ver a Amelia. No es que tuviera intención de perder, fíjate. Después de un largo silencio, Amelia finalmente levantó la cabeza. Al ver que estaba roja como una remolacha, no pude evitar soltar una carcajada y se cubrió la cara con las manos. Pasaron unos momentos, hasta que finalmente se asomó a través de los espacios entre sus dedos y respondió a mi pregunta con una voz suave y chirriante. Yo, supongo que, me gustas, te también. Magnífico. Gracias por decirlo. Ahora siento que podría conquistar el mundo. No me sonrojé ni me avergoncé al escuchar su confesión, porque sabía que ella estaba enamorada de mí desde hace un tiempo. Podría haber sido convocado a un mundo fantástico de fantasía, pero no era tan denso como el protagonista promedio de una comedia romántica de la preparatoria. Le revolví el pelo, pero eso solo hizo que su rostro se volviera aún más rojo. Quería envolver mis brazos alrededor de ella y apretarla con fuerza, pero me contuve. Sintiéndome revitalizado para la batalla que se avecinaba, dejé todas las armas que tenía a mano sobre la larga mesa. Veamos aquí. Tengo algunos cuchillos arrojadizos, la cuerda que recogí en el laberinto, mi confiable ketane y algunas pequeñas piedras de maná. ¿Qué podría lanzar? Aparte de eso, supongo que será solo una cuestión de que también puedo usar magia de sombras y ocultar presencia en conjunto, pero creo que lo lograré. Muchas herramientas a mi disposición. Volví a equipar mis armas y me volví para mirar a Amelia, cuyo rostro estaba aún más rojo que un tomate maduro. No te enojarás si maltrato un poco a tu hermana, ¿verdad? Yo pregunté. No. Gracias, Akira. ¿Por qué? Por luchar en mi nombre, tonto. Y contra mi hermana psicótica, nada menos. Ella sonrió suavemente. Amelia rara vez rompía con su habitual expresión seria, pero en las raras ocasiones en que sonreía, estaba absolutamente radiante. Me acordé de todas las veces que había visto a la protagonista femenina en un manga rogarle al héroe que no se fuera a pelear en su nombre, pero aquí estaba Amelia, haciendo exactamente lo contrario. Aunque era mucho más linda y tenía una personalidad mucho más atractiva que cualquier heroína unidimensional. Ella brillaba como una estrella, especialmente al lado de un tipo como yo, que probablemente caía cerca del extremo inferior de la curva de la campana en términos de atractivo físico. Bueno, de nada. Oh, pero tengo un favor que me gustaría pedir a cambio. ¿Qué es? Me incliné más cerca y susurré mi petición en el oído de Amelia. No había nadie más en la habitación, pero no sabía quién podría estar escuchando desde afuera. ¿Crees que puedes hacer eso por mí? Pregunté después de alejarme. No debería ser demasiado difícil, no creo.
Y puedes usar guantes si no te sientes cómoda tocándolo con las manos desnudas. Sí, definitivamente querré usar guantes, pero creo que puedo manejarlo. Aunque podría necesitar un poco de tiempo. Me iré ahora y trataré de traerlo de vuelta tan pronto como pueda, prometió. Impresionante. Cuento contigo, Knight. En ello, dijo el gato, comprendiendo de inmediato que quería que acompañara a Amelia en su pequeña misión encubierta. Dejándolos que se ocuparan de mis preparativos finales, me senté y repasé algunos escenarios de batalla hipotéticos en mi mente mientras esperaba a que regresaran. Aunque estaba bastante seguro de que no perdería, pensé que debería prepararme mentalmente lo mejor que pudiera y dejar que las fichas cayeran donde pudieran. Cuando Amelia y Knight regresaron de su misión, los tres regresamos a la plaza donde esperaban Kilique y su padre. Ciertamente te tomaste tu dulce tiempo. Aunque quizás debería felicitarlos por tener el coraje de presentarse, dijo Kilique a nuestra llegada. Gracias, pero no necesito sus elogios. Recibiré todos los elogios que necesito de Amelia después de que limpie el piso contigo, le contesté. Un gran escenario cuadrado de unos 150 pies de ancho se instaló ahora en medio del claro, rodeado por todos lados por una gran multitud de espectadores elfos. Supuse que lo había hecho un mago de la tierra. Realmente estaban planeando convertir esto en un espectáculo, ¿no es así? Aunque probablemente no todos los días la propia princesa heredera accedía a un duelo, era comprensible. Kilique estaba en lo alto de la plataforma con los brazos cruzados, mirándonos como si hubiera estado lista y esperando durante horas. Le dije a Amelia que se pusiera de pie junto al rey, luego subí a la plataforma y me paré directamente frente a Kilique. ¡Qué bien! Así que finalmente reconoces que te has enamorado perdidamente de las garras de mi hermana, ¿verdad? Kilique preguntó con rencor. No, lo he sabido por un tiempo, en realidad. Sin embargo, solo nos confesamos nuestros sentimientos. Pero bueno, me alegra saber que apoyas nuestra relación, dije con sarcasmo. Vaya, vaya. Qué suerte tiene de ser amada por un caballero tan apuesto. Si tan solo mi padre dejara de ser un palo en el barro y te dejara alejarla de mi vista para siempre. Ella se rió condescendientemente antes de sacar el estoque enfundado en su cintura. Era lo suficientemente delgado como para ser un sable de esgrima, pero su forma distintiva de doble filo era inconfundible. Agarré a Yato no Kami y lo sostuve en alto, pero sin desenvainarlo. En cambio, envolví la bufanda negra que siempre usaba sobre la empuñadura y el guardamanos para asegurarme de que permaneciera firmemente en su funda, que era excepcionalmente resistente para una ketane y seguramente podría detener una hoja delgada como la de ella sin problemas. Todavía no tenía una sola grieta, incluso después de todo el uso que había visto en el laberinto, y estaba seguro de que eso no cambiaría hoy. Kilique me miró con los ojos entrecerrados, tratando de medir a qué estaba jugando. Así que no quieres lastimarme, ¿verdad? No seas condescendiente conmigo, tonto. Este es un duelo a muerte. Vendré hacia ti con la intención de matar. Está bien, pero yo no haré lo mismo. Amelia estaría muy triste si murieras. ¿Podrías por favor no burlarte de este duelo sancionado por la corona solo porque no quieres herir los sentimientos de mi hermana? Lo siento, pero esos son mis términos. No voy a girar mi espada contra tu carne y sangre, y no me convencerás de lo contrario. Apreté mi espada enfundada para el combate, y Kilique sostuvo la suya recta con un agarre discreto a la altura del pecho. Era la mejor postura para empujar, especialmente con una espada como la de ella, pero asumí que lo estaba haciendo principalmente por un efecto dramático. No había ninguna garantía de que realmente abriera con un golpe directo. Nos miramos a los ojos, cada uno de nosotros evaluando al otro y bloqueando todo lo demás. Por fin, el rey se aclaró la garganta y anunció los términos del combate. En nombre de la familia real, por la presente autorizo este duelo entre Kilique Rosequartz y Akira Oda por el destino de mi hija Amelia. El duelo continuará hasta que uno de ustedes no pueda luchar, se caiga de los límites de la arena o se rinda. Está prohibido el uso de todas las magias. Puede usar solo sus habilidades y técnicas habituales para reclamar la victoria. Si se determina que alguno de ustedes ha usado magia a pesar de estas reglas, será descalificado de inmediato. El rey miró a su alrededor para asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo. Ya veo. Así que la audiencia de los elfos también está aquí para observar cualquier juego sucio. Por lo que pude ver, todos estaban completamente enamorados de Kilique, tal vez porque su hechizo hipnotizar aún no había desaparecido. Los árbitros no harían ningún llamamiento a mi favor. No me importaba. No tenía ninguna intención de hacer trampa. Puedes hacerlo, Akira, gritó Amelia. Mientras la tuviera en mi rincón, sabía que lo haría bien. Cerré los ojos y esperé a que el rey diera la señal. Que comience el duelo. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, abrí los ojos y salté. Como un relámpago, el encuentro terminó en un solo instante. No, no puede ser. Murmuró Kilique con horror. Nada personal, muñeca. Pero tengo peces más grandes para freír y necesito la ayuda de tu hermana.
Sé cómo podría perder, con un asqueroso plebeyo como tú. Había clavado la vaina de mi espada profundamente en el estómago de Kylike, dejándola sin aliento. Cayó, inconsciente, de rodillas. La agarré con mi mano libre antes de que cayera al suelo. Uf. Yo diría eso, no es así. Miré a mi alrededor para ver a todos los demás elfos, incluido el rey, congelados en su lugar, boquiabiertos de asombro, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Solo Amelia aplaudía para aplaudir mi victoria, radiante. Oye, Su Majestad. ¿Podemos obtener un veredicto, por favor? Pregunté con impaciencia. El duelo es para el retador, Akira Oda, proclamó finalmente. Eso está mejor. Sin embargo, al escuchar este anuncio, los elfos de la multitud murmuraron incrédulos. Espera. ¿De verdad noqueó a la princesa Kylike? De ninguna manera. Debe haber hecho trampa de alguna manera. Por supuesto que hizo trampa, idiota. La princesa Kylike es invencible. Ella nunca perdería ante un tonto como él. Su Majestad, nosotros, sus leales súbditos, sentimos firmemente que este duelo no se ganó de buena fe. No debería rescindir su fallo y ordenar una revancha. La galería de cacahuetes parecía bastante descontento con mi victoria decisiva, y no dudaron en dar a conocer sus opiniones. Debo haberme movido demasiado rápido para que muchos de ellos vieran siquiera lo que sucedió, pero estaba seguro de que había muchos testigos elfos más experimentados que sabían que yo había ganado el partido de manera justa. Ignorando a los detractores, me acerqué al rey. Ahora bien, me llevaré a Amelia conmigo, si no le importa. Después de que me responda algunas preguntas, claro. Ese sí, por supuesto, respondió el rey distraídamente, todavía aturdido. Dejé el cuerpo inconsciente de Kylike a sus pies, aunque no sin antes notar cómo el tamaño más pequeño de su pecho la hacía un poco más liviana que Amelia. No pensé que los senos hicieran una gran diferencia en ese sentido, pero supongo que estaba equivocado. Espera, no, farfulló el rey. Solo un minuto. Mis ojos todavía se niegan a creer lo que acabo de presenciar. Kylike es uno de los 4 aventureros de élite de Morrigan. ¿Cómo demonios la superaste? ¿De dónde sacaste tal poder? Preguntó con incredulidad, finalmente volviendo a sus sentidos al ver a Kylike yaciendo inerte. Ya había comenzado a caminar hacia Amelia. Akira, ¿volviste a tener pensamientos traviesos? Ella preguntó acusadoramente. No. No estoy seguro de dónde sacaste esa idea, mentí. Bueno, bien. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de felicitarme por mi victoria, estalló un verdadero motín detrás de nosotros. La princesa Kylike nunca perdería ante un matón humano incivilizado. Abran los ojos, gente. No hay forma de que haya ganado ese duelo justo y honesto. Este disidente solitario provocó una nueva ola de discordia entre la multitud. Pensando que su voz sonaba familiar, me sorprendió ver que era el mismo hombre al que había tomado como rehén antes, gritando al pie del escenario. Terriblemente audaz de su parte al insinuar que soy yo quien le gusta jugar sucio, especialmente después de que intentó matar a Amelia con una flecha venenosa desde un árbol. Supongo que algunas personas no tienen conciencia de sí mismas. ¿Qué fue exactamente injusto en eso, Liam? Amelia preguntó, mirando al hombre con una mirada resentida. Me di cuenta de que estaba tratando de forzar una sonrisa segura de sí misma, pero obviamente estaba inmensamente enojada con él. Cierto, Liam. Ese era su nombre. Por alguna razón, nunca pude recordar los nombres de hombres frustrantemente atractivos, incluido el héroe. En cualquier caso, Amelia claramente había aprendido a hacerse valer, lo cual era genial, y este tipo Liam titubeó ante su respuesta. Ella no era el tipo de persona con la que alguna vez quisiste cruzar, especialmente cuando no había comido en un tiempo. Estaba a punto de saltar de la plataforma en el lado opuesto de la arena cuando finalmente respondió. Así que también te ha engañado los ojos, ¿verdad? Liam escupió en respuesta. Supongo que no debería esperar menos de una hija a la ruina. Siempre traté de creer que eras mejor que esto, Amelia. Pero parece que en realidad eres solo un saco de carne sin valor cuyo único propósito es llevar la ruina y la desgracia a todos los que te rodean. Estas palabras activaron un interruptor en mi cerebro, y mi mente se llenó con nada más que una furia candente. Me di la vuelta, agarré a Liam por el cuello y lo arrastré al escenario. Quizás fui un poco demasiado rudo, ya que pasó los siguientes momentos tosiendo una tormenta en sus manos y rodillas. No me importaba. Clavé mi pie en su estómago desde abajo y lo giré sobre su espalda para que me mirara. Mirara. En el momento en que vio mi cara, gritó de miedo. Vaya, eso no es muy agradable. Seguro que no soy tan feo. Todo lo que había hecho era usar intimidar y maltratarlo un poco. ¿Era realmente necesario incorporar mi apariencia? Aunque para ser justos, había pasado mucho tiempo desde que sentí tal rabia hacia otra persona, así que probablemente me veía bastante aterrador. La última vez que pude recordar que me rompí así fue en la secundaria, cuando un canalla trató de acosar a mi hermana, Yui, en el tren. Seguí al cabrón y le di una paliza.
Tuve que ser arrastrado por un grupo de transeúntes. La noticia del incidente llegó a mi madre y a la escuela, y nos vimos obligados a disculparnos con el hombre, pero después de llegar a casa, mi madre me felicitó por haber hecho lo correcto y Yui me dio un gran abrazo de oso. A pesar del mal estado de salud de mi madre, ella no era del tipo que dejaba que la gente quedara impune, y mi hermana estaba claramente un poco traumatizada. Después de eso, mis compañeros de clase se burlaron de mí sin descanso durante el resto de la secundaria, llamándome hermano sobreprotector e incluso insinuando que debía haber tenido el entusiasmo porque mi hermana saltara y se volviera salvaje con el chico. Pero esa fue solo la cruz que tuve que soportar por perder los estribos, y me resigné a ello. Incluso yo sabía que probablemente me había excedido un poco, pero eso era historia antigua. Probablemente debería averiguar cuál es el trato con este tipo antes de que lo haga papilla, ¿no es así? Oye, Amelia. ¿Cuál es tu relación con este idiota? ¿O es solo uno de los lacayos de tu hermana? Yo pregunté. Amelia reflexionó sobre esto por un momento antes de decidir cómo responder. Bueno, él era mi prometido. Y éramos inseparables cuando éramos niños. Pero Kilika usó hipnotizar para robármelo, así que ahora es su prometido. Bien, bien. Entonces eres el ex de Amelia, ¿eh? Le pregunté al hombre. Tenía que admitir que la idea de que un hombre como él se casara con ella me enfurecía más, incluso si finalmente se había cancelado. Pero Amelia era mía ahora. Ahora, recuérdame. ¿Qué fue toda esa mierda que estabas diciendo sobre ella hace un minuto? Eek. Liam estaba claramente demasiado aterrorizado para tener una conversación sensata en este momento. Me encogí de hombros y miré por encima del hombro a Amelia. Le pregunté en broma si mi cara realmente daba tanto miedo, a lo que ella respondió que sí. Es cierto que esta no era la respuesta que esperaba o esperaba. Bueno, lo que sea. Si estás tan descontento con los resultados del duelo, entonces estaré feliz de enfrentarme a ti o a un representante de tu elección para demostrar que gané de manera justa, le dije a Liam. Seguramente entonces reconocerías mi victoria, ¿no? Estaba haciendo todo lo posible por controlar mi temperamento y comportarme como un caballero racional. Eso se hacía cada vez más difícil de hacer cuanto más se negaba a responder a mis preguntas. Seguía tendido a mis pies. Tal vez me excedí con intimidar y literalmente no pudo volver a levantarse. Eso por sí solo debería haber sido evidencia suficiente de que yo era demasiado poderoso para que cualquiera de los presentes pudiera igualarlo, pero la audiencia elfa todavía no lo estaba aceptando. Así se decidió que habría otro duelo para demostrar que mi victoria era legítima. Kilike todavía no había recuperado la conciencia, lo que me pareció extraño, ya que había tenido cuidado de no golpearla demasiado fuerte. Quizás había juzgado mal mi propia fuerza, o tal vez ella estaba fingiendo porque estaba demasiado avergonzada para enfrentar su propia pérdida. Punto de vista, Liam Gladiolus. Señor Liam, déjame ser tu representante. No, déjeme. Haré que ese humano sucio y podrido desee que nunca hubiera nacido. Debe pagar por faltarle el respeto a nuestra futura reina y diosa. Como asistente de más alto rango del prometido de su Alteza, debería ser yo quien lo lleve a la tarea. Cuando mis vasallos se reunieron a mi alrededor y alzaron la voz para exigir el derecho a defender mi honor, no dije nada y simplemente cerré los ojos. Mis recuerdos de las últimas semanas y meses daban vueltas en mi cabeza como un torbellino furioso, y algo sobre las cosas que dijeron mis sirvientes no me parecía del todo correcto. ¿Estaban realmente hablando de mí? ¿Yo era el prometido de la princesa Kilika? Pero pensé que la princesa Amelia era mi prometida. Aunque a la gente común le encantaba difundir rumores sobre ella a sus espaldas y decir que solo traería calamidades al bosque, nunca dejó que le rompieran el espíritu y siempre trató de vivir la vida al máximo. Pensé que su cabello plateado luminoso y sus llamativos ojos rojos la convertían en un hermoso tesoro. La princesa Kilika, por su parte, también era una doncella bastante hermosa y, además, una guerrera poderosa, pero, por lo que a mí respecta, no podía compararse con su hermana. Entonces, porque mi mente se inundó con visiones de la princesa Amelia siendo expulsada del dominio de los elfos por acusaciones falsas y de mí mismo prometiendo casarme con la princesa Kilika. ¿Por qué la imagen de su sonrisa torcida mientras brindaba por nuestro compromiso me mordía la cabeza? Espera. Lo recuerdo. La princesa Kilike se me acercó un día y me dijo que su hermana deseaba que la encontrara en la plaza, así que me dirigí allí de inmediato. Pero mientras esperaba, ella nunca apareció, y justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar a casa, apareció la princesa Kilike y me robó un beso de los labios. Demasiado aturdido para reaccionar y demasiado débil para resistir sus estadísticas superiores y sacudirla, desde ese día en adelante, mi mente había estado llena de pensamientos sobre ella y solo ella. Sí, lo recuerdo todo ahora. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Oh, perdóname, princesa Amelia. Todo esto es culpa mía por no poder ver a tu hermana como la psicópata que realmente es. Desde el día en que me hipnotizaron,
Mis sentimientos por la princesa Kylike se habían vuelto cada vez más profundos hasta que mi verdadero yo se ahogó en un océano de ella. La cáscara sin vida que quedaba no podía hacer nada más que sus órdenes. Juntos, usamos esta maldición para extender su influencia por todo el dominio élfico. Ni las mujeres ni los niños pudieron resistirse a sus encantos. Pronto, Kylike tuvo a toda la nobleza de los elfos bajo su control, incluido el rey. Todos empezaron a ignorar a la princesa Amelia y a tratarla cada vez con mayor desdén. Fue un cambio total de la forma en que trataron a las gemelas cuando eran niñas, solo que nunca trataron intencionalmente a la princesa Kylike como a la hermana menor. Simplemente habían prestado demasiada atención a la princesa Amelia, que había dejado poco de sobra para Kylike. La princesa Kylike no era menos digna de amor y atención, sin duda, pero no podía esperar igualar la novedad del hermoso cabello plateado y los ojos rojos ardientes de su hermana, lo que la hacía destacar entre todos los demás elfos del bosque. Mientras que algunos de los tipos más viejos y supersticiosos se aferraban a la cansada tradición de denunciar estas características como una marca de la plaga, la mayoría de los elfos más jóvenes no daban mucha importancia a las leyendas populares antiguas. Para la mayoría de los elfos, Amelia era la joya de la corona de la familia real y no podían tener suficiente de ella. Este trato especial no le cayó bien a la princesa Kylike, aunque la gente también reconoció sus fortalezas únicas. Pero donde la princesa Amelia fue apreciada por su belleza y carisma, la princesa Kylike se destacó en el manejo de la espada y la destreza en el combate. No pasaba un día sin que ambas fueran elogiadas por la gente común por ser la mejor pareja de hermanas que jamás haya honrado el linaje real. Sin embargo, la princesa Amelia no se quedó atrás cuando se trataba de combatir a sí misma, y muchos afirmaron que nadie podía rivalizar con ella en habilidades mágicas. Esto, combinado con su personalidad ganadora, la convirtió en la clara favorita entre gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, ambas hermanas fueron apreciadas por los elfos como diamantes relucientes. Y ahora me tocó detener a la princesa Kylike antes de que empañara ese brillo. Estoy agradecido por sus amables ofertas, mis vasallos, pero me ocuparé de esto yo mismo. Mi mente estaba decidida. Punto de vista, Oda Akira. Ahora entonces. En nombre de la familia real, por la presente autorizo este duelo entre Akira Oda y Liem Gladiolus. Duelistas, tomen sus posiciones. Ordenó el rey. Extendí la mano por encima del hombro y agarré mi ketane, con vaina y todo, mientras Liem sacaba su arco. No podía leer su expresión facial desde esta distancia, pero no parecía ofendido porque yo dejara mi espada en su vaina como lo había hecho Kylike. Estaba concentrado en el duelo que se avecinaba, sin siquiera mover un músculo. Según Amelia, era un funcionario que detestaba el uso de la violencia en todas sus formas. Ella dijo que, como la mayoría de los elfos, era bastante hábil con el arco, pero que no podía blandir una espada para salvar su vida. Había aprendido tiro con arco por el simple hecho de cazar y nunca había tomado una espada, tal vez tuviera algo que ver con que los elfos eran una raza orgullosa y digna que odiaba mancharse las manos con sangre en combate cuerpo a cuerpo o alguna tontería por el estilo. Entonces sería un arquero de largo alcance contra un asesino de corto alcance. Este no fue un arreglo ventajoso para mí. Recordé haber peleado contra un puercoespín gigante en el 75º piso del laberinto, uno capaz de disparar sus venenosas púas desde la distancia. Esas cosas habían estropeado mis manos algo feroz. Al final, esperé mi tiempo esquivando hasta el momento en que la bestia se vio obligada a recargar, momento en el que me apresuré y lo corté por la mitad. Pensé que podría usar la misma estrategia aquí, aunque con suerte sin la parte de destripamiento. «Que comience el duelo», proclamó el rey. Una flecha zumbó inmediatamente hacia mí. Nunca antes había intentado desviar proyectiles con mi espada, pero me las arreglé para medir el tiempo de mi corte y lanzarlo en el aire. Eso funciona, supongo. No volaba tan rápido como las púas de ese monstruo, por lo que el momento fue sorprendentemente fácil de entender. Pero no era el momento de felicitarme. «Vas a tener que ser más rápido que eso, amigo», le dije, corriendo detrás de mi oponente mientras buscaba a tientas su próxima flecha. Antes de que tuviera la oportunidad de colocarlo, lo golpeé con fuerza en la parte posterior del cuello con la vaina de mi espada. «UPS, lo siento. Puede que accidentalmente haya golpeado demasiado fuerte porque eres un chico bonito. Nada personal, simplemente no soporto a los de tu clase. Y no me arrepiento ni un poco». Liem cayó al suelo en ese mismo momento. Podría haberlo atrapado con mi mano libre como lo había hecho con Kylike, pero decidí no hacerlo, con la esperanza de que el impacto de la caída pudiera romperle la nariz, o al menos arañar un poco su estúpida cara de niño bonito. «Eso es lo que obtienes por poner a Amelia en un infierno, idiota. El duelo es para el campeón defensor, Akira Oda», dijo el rey sin entusiasmo. Un silencio cayó sobre la multitud una vez más. Los 3 vasallos torpes de Liem lo arrastraron fuera de la arena y se lo llevaron, no sin antes lanzarme algunas miradas malvadas. De un vistazo, no parecía que el impacto hubiera dejado un rasguño en su perfecta carita.
Tal vez debería haberle pegado un par de veces después de todo. Manera de arruinar la parte más importante, Akira. Pero justo cuando me estaba pateando por mis errores, noté que Liam había abierto los ojos mientras lo arrastraban y estaba mirándome. Me impresionó que hubiera recuperado la conciencia tan rápido después de un golpe como ese. Quizás sería más adecuado como oficial militar que como funcionario. Entonces noté que sus labios se movían. Estaba tratando de decirme algo. Dejas a Amelia y Kylike en mis hábiles manos. Vaya, gracias por tu bendición, amigo. Dios sabe que no sabría qué hacer sin él, suspiré. Independientemente le di un tranquilizador pulgar hacia arriba. Esto debe haber sido un alivio para Liam, ya que sonrió antes de volverse hacia sus vasallos y decir algo más. Los tres que lo llevaban parecían estar a punto de llorar. Demonios, uno de ellos estaba llorando. Al final, fui el vencedor indiscutible. Incluso si muchos de los elfos todavía no querían aceptar el hecho de que yo había ganado, no había nadie más a quien pudieran enfrentarme, ya había vencido a Kylike y ella era su guerrera más fuerte. Tal vez deberían haber considerado no poner todos sus huevos de combate en la canasta de tiro con arco extremadamente especializada. O tal vez fue más difícil para ellos aceptar la derrota porque generalmente mataban a su presa desde la distancia sin que tuviera la oportunidad de contraatacar. Más importante aún, a juzgar por las últimas palabras de Liam, parecía que nuestra carta de triunfo había hecho su magia. Mientras pensaba en el duelo, Amelia llegó corriendo al escenario con una toalla en la mano. Lo hiciste, Akira. Has liberado a Liam de los efectos de hipnotizar. Así que funcionó, dije, asintiendo con la cabeza mientras abría mi mano libre. Allí, en mi palma derecha, había un pequeño trozo de madera, que había estado sosteniendo en mi mano sin espada desde antes de que comenzara el duelo con Kylike. Esto era lo que había enviado a Amelia y Knight en una misión para recuperar una sola astilla de la corteza sagrada del árbol sagrado. Cuando agarré a Liam por el cuello entre las dos cerillas, presioné la astilla de madera contra su piel desnuda. Al igual que expliqué cuando nos teletransportamos por primera vez aquí, la corteza del árbol sagrado tiene la capacidad de repeler todos los efectos mágicos y maldiciones, dijo Amelia. No había pensado en usarlo para romper el hechizo antes de tener que huir del país, sin embargo, se te ocurrió la idea por ti mismo en muy poco tiempo. Le di unas palmaditas en la cabeza a Amelia. No podría haber sido fácil para ella sacar una astilla del árbol sagrado que su pueblo apreciaba más que incluso sus propias vidas. Le había dicho que se pusiera guantes para no tener que tocarlo con las manos desnudas, pero incluso entonces, es difícil violar las costumbres religiosas a las que te has adherido desde que naciste. Quería acariciarla y felicitarla por un trabajo bien hecho, pero me contuve. Quería guardar eso para cuando ella hiciera algo por lo que se sintiera feliz. Era terriblemente adorable cuando estaba molesta, pero era más linda cuando sonreía. Ella leyó este sentimiento de mi mente, luego bajó la cabeza y se puso roja como un tomate. Akira, creo que necesitamos ver a otras personas. Sí, tal vez sí. He intentado que funcione, pero tenemos demasiados problemas de compatibilidad, ¿sabes? Jugué con su broma sarcástica, pero una parte de mí realmente sentía que una chica hermosa como ella no pertenecía a un chico como yo. Trituré la astilla de madera en polvo en mi palma, luego usé una pizca de magia cotidiana para enviarla volando en una ráfaga de viento por toda la plaza, de modo que hasta la última mota se esparció sobre la multitud. ¿Qué diablos, qué estoy haciendo aquí? Oye, ¿para qué es este gran escenario? Oh mira. Es la princesa Amelia. Dios, ¿no es ella tan hermosa como siempre? Princesa Amelia. Te ves muy bien hoy. Liberados de la maldición, la multitud de elfos vitoreó con júbilo mientras miraban a Amelia de pie en el escenario. Me volví para mirar a su hermana, que ahora estaba de pie en el escenario con nosotros, agarrando su estoque enfundado en su mano. Parece que todo el amor que le robaste a la población finalmente está de regreso a donde pertenece, dije, y ella apretó los dientes con ira. ¿Qué te pasa, Kylike Rosequartz? Pensé que le prometiste a tu papá que de todos modos ibas a levantar el hechizo. ¿O fue solo otra de tus mentiras? Silencio, muchacho. ¿Qué podrías saber de mí?, preguntó, sacando su espada. Respondí levantando mi arma de la misma manera y protegiendo a Amelia detrás de mí. Con un fuerte zumbido, Kylike despegó del suelo y se precipitó hacia mí a una velocidad impresionante. Los elfos de la audiencia chillaron y salieron corriendo del escenario. Bloqueé su corte con facilidad, pero esto solo la enfureció aún más. Chocamos espadas varias docenas de veces. Kylike ciertamente podía defenderse, eso era seguro, pero mientras yo disfrutaba de nuestro pequeño encuentro de esgrima, parecía que se estaba impacientando bastante. Bastante. Vientos, dame fuerzas, gritó, y Amelia chilló cuando me volví y la envolví en mis brazos. Espera, es esa, la magia de mejora elemental de Kylike. Pero solo la he visto usarlo una vez antes, la vez que el dragón del que te hablé trató de quemar el árbol sagrado. Magia potenciadora elemental, ¿eh? Finalmente reventando las armas grandes, ya veo. Ya era hora.
Un pequeño tornado esmeralda giró alrededor de todo el cuerpo de Kilika, una espiral más pequeña envolvió su estoque. Supuse que esto agregaba el elemento de viento a sus ataques, lo que también le dio a sus cortes un alcance más largo. Necesitaba tener cuidado de no acercarme demasiado. Además, si ella iba a usar magia, yo también podría hacerlo. Con una sonrisa desafiante, llamé al único compañero de confianza que no se había apartado de mi lado desde el momento en que puse un pie en este mundo por primera vez, mi sombra. Magia de sombras, activa. Lloré. No había muchas otras sombras con las que trabajar en el escenario plano, pero sabía que podía arreglármelas solo con la mía. ¿Quieres usar potenciadores? Eso está bien para mí. Es hora de que pruebes tu propia medicina. Sadou-Clad. Desaté mi bufanda negra de Yato no Kami y la saqué de su funda mientras mi sombra trepaba por mis piernas y giraba en espiral alrededor de su espada. Había nivelado con éxito el campo de juego, y Kilike y yo chocamos espadas una vez más, su estoque pulido por el viento contra mi ketane pulida por las sombras. El impacto fue intenso y nos obligó a ambos a retroceder. Mi sombra se había tragado la peor parte de la furiosa tempestad que se arremolinaba alrededor de su espada, así que pude resistir el golpe. Si no hubiera sido por mis sombras, la pura fuerza de su viento me habría enviado a toda velocidad en el aire junto con los pocos espectadores elfos que todavía estaban cerca del escenario. Kilika, ¿qué crees que estás haciendo? Amelia gritó, extendiendo su mano en protesta por las acciones impensables de su hermana. Akira te ganó de manera justa. Si no dejas de intentar pelear con él, entonces yo misma pelearé contigo. Lo siento, Amelia, pero no puedo dejarte hacer eso, susurré internamente, antes de que le diera un golpe de karate a Amelia en la nuca para dejarla inconsciente. Agarré su cuerpo inerte antes de que se derrumbara en el suelo. No tenemos tiempo para discutir sobre esto en este momento, y tampoco quiero que tengas que ver esto. No esta batalla, ni las emociones depravadas que tu hermana desordenada se niega a dejarte ir. Entonces dime, Kilika Rosequartz, ¿por qué tu espada gime desesperada como un niño llorando? Pregunté después de asegurarme de que Amelia estaba inconsciente. Esta pregunta me había desconcertado desde que cruzamos espadas por primera vez durante el duelo. El comandante Saran me había dicho que cada espada llevaba las emociones de su portador. Desde los más grandes maestros hasta los aprendices más humildes, los movimientos de cada espadachín revelaron algo sobre su verdadera naturaleza. Al principio, había asumido que esta chica no estaba bien de la cabeza y nunca lo había estado, pero ahora sentía que finalmente estaba comenzando a entender. Experimenté por primera vez el fenómeno alrededor del 60º piso del laberinto, cuando luchábamos contra algunos enemigos lich podridos y zombificados con armas. Mis niveles de habilidad habían sido bastante altos en ese momento, y noté que cada vez que nuestras espadas chocaban, sentía sus emociones a través de sus espadas. Pensaba que los monstruos eran incapaces de pensar de forma independiente aparte de sus instintos, pero estaba equivocado. Aunque podría haber sido lo primero en la mente de cualquier monstruo, en estas pútridas criaturas había sentido una voluntad y un deseo de vivir. Las cáscaras zombificadas no habían querido nada más que volver a la vida. Fue entonces cuando aprendí cómo la espada de un oponente puede decirte cosas sobre el que tal vez ni siquiera se den cuenta. ¿Por qué lloras, Kilika? ¿Es porque la ilusión de amor y la falsa felicidad que disfrutaba se han roto? Pregunté, saliendo de un feroz bloqueo de la hoja y retirándome a una distancia segura. La fuerza de mi empujón envió a Kilike volando, pero giró su cuerpo en el aire y aterrizó limpiamente sobre sus pies. Ella me devolvió la mirada con una expresión torcida y ojos azules sin vida. ¿Yo, llorando? ¿Estás alucinando, o simplemente estás escupiendo cualquier tontería que se te ocurra en tu estúpido cerebro? Mira mi cara. ¿Estoy sonriendo? ¿No lo ves? ¿Oh, eso es lo que se suponía que era esa expresión espeluznante? Podría haberme engañado. Entonces, ¿odias las agallas de tu hermana o qué? ¿Te divirtió verla golpearse constantemente a sí misma por un malentendido que tú perpetuaste? Odiar sus agallas. Kilike repitió, bajando la mirada al suelo. Los espectadores, liberados de su hechizo, dejaron de intentar huir del escenario de nuestro duelo no autorizado y escucharon atentamente nuestra conversación. Incluso muchos de los que ya habían huido habían sentido que algo grande estaba en marcha y estaban regresando. Di un paso atrás y moví a Amelia a un lugar más seguro. Kilike tuvo la amabilidad de detener su asalto mientras yo hacía esto, pero luego continuó justo donde lo dejamos. Por supuesto que la odio, ella gritó. Pero no es porque sea una hija de la ruina, ¿verdad? Pregunté, momento en el que ella cargó contra mí con su espada. Pero ahora eran solo embestidas normales, ya que sus emociones fluctuantes habían cancelado su beneficio elemental. Bloqueé cada golpe, con cuidado de no dejar que el seguimiento de ninguno de sus empujes se acercara a Amelia. Al ver esto, los ojos de Kilike se volvieron más huecos y sin vida que antes. Por supuesto que no, imbécil. La plaga es solo un cuento de viejas. Sí, solían matar a uno de cada par de gemelos hace cientos y cientos de años,
pero la práctica fue abolida como superstición dañina en la época de nuestro difunto abuelo, porque la plaga que tanto temían nunca llegó, y es bastante difícil para que nosotros los elfos nos reproduzcamos como es. Tener que renunciar incluso a un solo hijo fue un golpe significativo para nuestra ya abismal tasa de natalidad. Ya nadie cree seriamente en la marca de la plaga, aunque eso no impidió que mi hermana desarrollara un complejo al respecto. Continuamos intercambiando golpes mientras Kylike volvía su mirada hacia Amelia, que yacía inconsciente en el suelo. Incluso ahora, no había ni el más mínimo destello de luz detrás de su mirada. Oh sí. Mi dulce y hermosa hermana. Adorada por todos por su llamativo cabello y ojos que ni siquiera la alta nobleza elfa podía esperar igualar. Pensar que esos regalos podrían haber sido míos. Pensar que podría haber sido la hija mayor, si solo hubiera salido del útero unos momentos más rápido, se lamentó, volviéndose hacia mí. Un fuego intenso ahora ardía en sus ojos. No es que puedas entenderlo alguna vez, por supuesto. Tener una hermana que hubiera sido condenada al ostracismo y asesinada hace solo unos cientos de años fuera bendecida con una clase legendaria y se convirtiera en una fuente de júbilo y esperanza para todo el continente, mientras que yo, la hermana menor, no era más que un humilde encantador. Mi hermana, la medium del Espíritu Santo, fue tratada como una mensajera de los dioses y podía hacer o tener cualquier cosa que su pequeño corazón deseara. ¿Hijo de la ruina? No me hagas reír. Esa chica. Es una hija de luz. Incluso cuando casi la mato, parece que la adivina. Providencia se negó a dejarla morir, ya que sobrevivió a la caída desde ese acantilado y de alguna manera llegó a la orilla del continente humano. ¿Dónde fue rescatada por un chico como tú, el guardaespaldas más fuerte que alguien podría pedir? Su suerte desafía la probabilidad. Es un milagro genuino. Una por una, Kylike soltó todas las emociones negativas que había reprimido a lo largo de los años, sus sentimientos de celos, de inferioridad. Por el rabillo del ojo, vi al rey mirando con sorpresa muda, incapaz de creer lo que oía. Nunca podrías entender lo que es ser yo, continuó Kylike. Tú no, y ciertamente no mi hermana. Has sido amado y reconocido por tus dones toda tu vida. Nunca has tenido que trabajar duro para nada. Por fin, su indomable fachada de hierro se derrumbó. Esta chica, que se había presentado como una adulta segura de sí misma y confiable, ahora no era más que una niña llorando inconsolable. Nunca fui nada más que una segundón para mi hermana. Nadie entiende lo duro que trabajé para ganarme el mismo respeto. Siempre dicen, bueno, por supuesto que tienes talento. Después de todo, eres la hermana de Amelia. La mitad de ellos ni siquiera recuerdan mi nombre. No importa cuán profundamente me dedique a la espada y trate de perfeccionar mis habilidades, siempre es, wow, eres tan noble por querer ser más fuerte para poder defender a tu hermana, o wow, haces que parezca tan fácil. Supongo que ser dotado por naturaleza es algo en la familia, siempre tienen que compararme con ella. Paso a paso cauteloso, me acerqué a Kylike. Entre sollozos, agitaba su espada con imprudente abandono. Incapaz de bloquear esta ráfaga con mi ketane, simplemente dejé que los golpes me golpearan, provocando una ola de jadeos desde la galería de cacahuetes. No existo solo para ser la segundón de mi hermana. Todo lo que hago, lo hago por mí, para que la gente finalmente me reconozca por mis propios méritos. Tuve que trabajar tan duro como cualquier otra persona para llegar a donde estoy. Desde el principio. Pero no importa lo que haga, siempre tendré que vivir a su sombra. Sus cortes que se debilitaron gradualmente dejaron cortes superficiales en toda la parte superior de mi cuerpo, pero con mi resistencia y defensa sobrehumanas, apenas podía perforar la piel, y mucho menos el músculo. Debajo. Si algo estaba sufriendo daños, era su espada, que pronto se partió como una ramita contra mis duros músculos, dejando nada más que la empuñadura y el guardamanos. Habiéndola finalmente desarmado, extendí la mano y la agarré de la mano. Dejó escapar un chillido genuinamente horrorizado, que le dolió un poco. Sabía muy bien lo que se sentía al pasar desapercibido y despreciado, y su habilidad con la espada era innegable. Si no fuera por mi defensa inhumana, podría haberme hecho pedazos en este momento. Por fin, Kylike soltó la empuñadura de su estoque fracturado y cayó de su mano al suelo. Todo lo que me preocupó, ella me lo quitó. Incluso Liam, la única persona que alguna vez reconoció mis esfuerzos. Ella se lo robó y lo convirtió en su prometido, dijo Kylike, derrotada. Así que subí de nivel mi habilidad hipnotizar, decidida a recuperar todo lo que debería haber sido mío por derecho. Primero, me llevé a Liam. Luego lo usé con mi despistado padre para ponerlo de mi lado y hacer que reuniera a todos los elfos en un solo lugar con el pretexto de un ejercicio de entrenamiento. Allí, utilicé hipnotizar en todos a la vez y traicioné a mi hermana. Realmente no quise matarla, simplemente quería que ella sufriera como yo había sufrido, que supiera cómo se sentía que te quitaran todo. Pero luego ella regresó y decidí que prefería tenerla muerta después de todo.
Les dije a mis arqueros que lanzaran flechas sobre ella, pero me frustraste a cada paso, incluso mostrándome en un duelo de esgrima, la única cosa en la que siempre fui buena. Kylike se hundió en el suelo derrotada y yo me senté a su lado. Pasé mis dedos por su cabello de la misma manera que siempre lo había hecho con su hermana. Estaba bastante seguro de que Amelia no se enojaría conmigo por eso. Después de todo, esta era la hermana de la que me había contado todas esas historias fantásticas sobre el laberinto, y ahora que había escuchado el lado de las cosas de Kylike, pensé que finalmente lo había entendido. Decidí que era hora de cerrar el telón de esta trágica historia nacida de un simple y desgarrador malentendido. Oye, Kylike. Quiero contarte una historia. ¿Una historia? Ahora, de todos los tiempos. Sí. Es extremadamente importante que hagamos esto aquí y ahora, insistí, mirando hacia el cielo de la tarde que se oscurecía con una sonrisa nostálgica. Érase una vez, en el reino de los elfos, vivía un par de princesas, hermanas gemelas nacidas en la familia real. Los ojos de Kylike se agrandaron, dándose cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. Como era de esperar, dado que era bastante malo tratando de disfrazar historias de la vida real como alegorías, pero necesitaba asegurarme de que ella prestara mucha atención. Y los espectadores también. Noté que Amelia estaba consciente, pero mientras permanecía acostada, asumí que quería que yo manejara esto. Las hermanas gemelas se parecían mucho, pero su cabello y color de ojos no podrían haber sido más diferentes, continué, haciendo todo lo posible por tejer mis palabras como un cuento de hadas. Los nombres de las hermanas eran Amelia y Kylike. Amelia era la mayor y Kylike la menor. Ambos eran extremadamente hermosas, entre los elfos más hermosos en la historia de la alta nobleza elfa, las más hermosas en una raza conocida por su belleza incomparable. Donde la hermana mayor era una maestra de magia, la menor era una sirvienta de la espada. Había otra diferencia entre las dos, incluso mayor que sus apariencias, sus respectivas clases. La hermana mayor era una medium espiritual, una clase divina reservada solo para aquellos bendecidos por el Creador mismo. Podía hacer realidad casi cualquier cosa que deseara. Más bien, parecía que el mundo mismo escuchó sus pensamientos y deseos más íntimos y se ajustó en consecuencia. Esto sucedió con el jefe del laberinto del piso 80, cuando, de todas las formas que el gato cambia de forma podría haber tomado, eligió convertirse en un dragón, la misma criatura que Amelia había estado esperando ver. También fue bendecida con un suministro casi infinito de maná, y aunque no era tan hábil físicamente como su hermana, también podía defenderse con un arco. La hermana menor, por otro lado, era una simple encantadora, no una clase rara o auspiciosa de ninguna manera, y su arma preferida, la espada, era prácticamente herética en lo que respecta a sus compañeros elfos. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, los elfos eran una raza amante de la paz a la que le importaba poco la meritocracia, por lo que los que juzgaban a los gemelos en función de la relativa rareza de sus respectivas clases eran pocos y distantes entre sí. Entonces la tragedia golpeó. Kylike todavía era una niña en ese momento y, por lo tanto, no recordaba la noche en que su padre la acunó en sus brazos mientras huían de la fortaleza. Pero Amelia lo recordaba todo. A pesar de que trató de olvidar, sus ojos del mundo no se lo permitieron, mostrándole el recuerdo una y otra vez en sus sueños. Cuando las gemelas tenían alrededor de 7 años, los monstruos surgieron del gran laberinto del bosque y devastaron el dominio de los elfos. El incidente fue causado por un error por parte de la hermana menor, que había ido al laberinto para perfeccionar sus habilidades. Con la esperanza de atraer a algunos oponentes débiles para luchar, calculó mal y esparció una cantidad mucho mayor de sebo monstruoso en la entrada del laberinto de lo que debería haber hecho. En contraste con los monstruos físicamente resistentes del gran laberinto de Cantinen, aquellos en el laberinto elfo eran extremadamente débiles a los ataques físicos, por lo que un portador de espada como Kylike normalmente no tenía nada que temer. El uso de cebos para atraer a los monstruos era una práctica que los cazadores elfos también habían transmitido desde tiempos inmemoriales. El único error que cometió la niña fue en el volumen de cebo que usó, roció casi 10 veces la cantidad habitual. Por supuesto, la niña no albergaba malas intenciones. Simplemente cometió un error de juicio por descuido y mordió más de lo que podía masticar. En ese momento, lo más profundo que alguien había entrado en el laberinto de los elfos era el 73º piso, pero el cebo que usó atrajo a los monstruos de los pisos inferiores incluso a eso, y no solo por docenas, sino por cientos y miles. El rey ordenó la evacuación de todos los civiles, luego formó una milicia improvisada para luchar contra las bestias, pero muchas vidas de elfos se perdieron en las batallas que siguieron. En medio del caos, su hija mayor, que se suponía que debía ser evacuada de manera segura, usó su legendaria habilidad arte de hechizos para crear magia de gravedad, un arte antiguo que se creía perdido en el tiempo, y eliminó rápidamente a los enemigos a pesar de su alta resistencia mágica. Luego, unos días después, creó magia de resurrección para revivir a los que habían muerto en la batalla.
Esto redujo el número de bajas elfas a cero, y la gente veneraba a la joven, siempre en deuda con ella. Esto hizo que su hermana menor, que no recordaba la tragedia evitada, desarrollara un complejo de inferioridad, porque la gente no la veneraba de la misma manera. A medida que pasaban los siglos y el paso del tiempo pasaba factura, las vidas de los elfos volvieron a la normalidad y todo el incidente fue borrado del recuerdo de todos. O eso podría haber creído. Unos cientos de años después, ocurrió otro incidente. Un trovador solitario visitó el dominio de los elfos, deseando saber qué leyendas y cuentos populares habían transmitido los elfos a lo largo de los años, con la esperanza de convertirlos en canciones. Esto trajo el incidente del monstruo a la vanguardia de la mente de todos. La gente común recordaba que la culpa era de la hermana menor. La población de elfos era y siempre había sido la más pequeña de las 4 razas, por lo que si bien carecían de la tecnología para monitorear eventos desde la mitad del mundo en tiempo real, como lo habíamos hecho en mi mundo, las noticias se difundieron por la pequeña comunidad casi con la misma rapidez. Y a medida que los rumores se extendían como la pólvora, una facción de elfos que no apoyaba a la familia real actual comenzó a usar la historia como justificación para su oposición. Si no se controla, la única verdad que la familia real más deseaba haber olvidado pronto los dejaría expuestos a la censura y el reproche. Incluso podría poner en peligro la vida de la hermana menor responsable del incidente. El rey, que amaba mucho a sus 2 hijas, sabía que solo podía hacer una cosa. Tendría que usar su habilidad extraúnica, olvidar. Pero había una trampa, la habilidad solo funcionaba eliminando toda la memoria de un individuo en particular. Esto significaba que, sin decírselo a ninguna de sus hijas, el rey borró por completo a Kylike de los recuerdos de todos los elfos del bosque sagrado. Los únicos miembros de la familia real que ahora reconocían eran el rey y Amelia. Habiendo sido purgada la existencia misma de la hermana menor de la sociedad elfa, pronto se encontró completamente ignorada por sus compatriotas, o más bien, tratada como lo sería cualquier extraño, y no tenía ni idea de por qué. Lentamente, con el tiempo, el rey restableció el recuerdo de que ella era la hermana menor de la princesa mayor en la mente de la gente, pero probablemente no se dio cuenta del gran impacto que esto tuvo en el estado mental de su hija. Entonces, aunque la niña parecía en la superficie estar viviendo una vida pacífica mientras ascendía en las filas del gremio de aventureros, al nunca decirle a la princesa lo que realmente había sucedido, el rey había aplastado su corazón y su mente sin remedio. Cuando terminé de contar la historia, dejé escapar un profundo suspiro. Era la verdad, toda la verdad. Amelia me había contado todo esto en el laberinto mientras Knight se recuperaba de nuestra batalla y no podía moverse. Ella había eliminado todos los nombres de la historia y la había contado como si fuera una fábula, pero después de llegar al dominio de los elfos y dar testimonio de primera mano del estado mental de Kylike, me di cuenta de que todo era dolorosamente, lamentablemente cierto. ¿Por qué, padre? ¿Por qué nunca me dijiste esto? Kylike susurró con incredulidad. El sol se había puesto hacía mucho tiempo, y ahora el rey estaba sentado al lado de su hija mirando hacia el vasto mar de estrellas que adornaban el cielo nocturno. Amelia había escuchado atentamente mientras hablaba, al igual que los otros elfos desde sus posiciones en el suelo. La razón era doble, querida, respondió el rey. Primero, porque, incluso si te lo dijera, todavía no tendrías ningún recuerdo personal de los hechos. Y el hecho es que lo único que hizo mal fue calcular mal la cantidad de cebo que necesitaba. La responsabilidad del incidente recae en mí por no vigilarte más de cerca. En segundo lugar, porque, aunque creo que no cometió ningún crimen, todavía resultó directamente en que muchos de nuestros compatriotas tuvieran que experimentar el dolor de la muerte, y pensé que el conocimiento sería para siempre una pesada carga para su alma bondadosa. Estaba seguro de que el rey tenía toda la intención de contárselo a Kylike algún día, pero teniendo en cuenta que la esperanza de vida promedio de los elfos nobles era prácticamente ilimitada, siempre y cuando uno tuviera cuidado de no morir en combate o por enfermedad, Amelia y Kylike todavía eran extremadamente jóvenes para las normas de los elfos. Quizás había estado planeando contárselo en su 1000º cumpleaños o algo así. ¿Quién podría decirlo? Kylike tenía otros planes en mente, sin embargo, y nunca reveló cómo se sentía realmente por la forma en que la gente la trataba hasta que fue demasiado tarde. Hizo que su padre inconsciente reuniera a las tropas y usó hipnotizar en todas ellas, incluido el rey. Entonces no hubo nada que pudiera hacer para detener el alboroto psicótico de su hija, incluso cuando expulsó a Amelia del dominio de los elfos, donde fue tragada por un lodo turbio en las costas de Cantinen, que fue lo que finalmente la llevó a reunirse conmigo. Hermana. ¿Sabías de esto todo el tiempo?, preguntó Kylike. Sí, lo siento mucho, Kylike, dijo Amelia, pasando sus dedos por el cabello de su hermana de la misma manera que yo siempre lo hacía con ella. Kylike no pareció darse cuenta de esto. Ella simplemente miró al espacio, sus ojos vacilaban como una llama moribunda. ¿Entonces todo fue un malentendido de mi parte?
Simplemente me sentí frustrada por algún desaire percibido contra mí y nunca hiciste nada para merecerlo. No, hice algo para merecerlo, intervino el rey, envolviendo a Kylike en sus brazos. Podría haberte dicho esto antes, pero elegí no hacerlo porque pensé que aún eras demasiado joven para saberlo. Ese fue mi error y lo siento mucho, querida. Kylike, habiendo probablemente olvidado la calidez del abrazo de su padre, rompió a llorar. Oh, padre, qué hija tan terrible he sido, te he hecho cosas tan horribles a ti, a mi hermana y a toda nuestra gente, sollozó. Te perdono, Kylike, dijo Amelia con una sonrisa. Ver que te dedicas tan fervientemente a tu entrenamiento, desde las primeras horas de la mañana todos los días hasta bien entrada la noche, me dio el impulso para trabajar duro y mejorar también. Incluso cuando los monstruos salieron del laberinto, solo pude reunir mi coraje y acabar con ellos porque quería hacer todo lo posible para estar a la altura de ti. Eres y siempre has sido la persona que aspiro a ser, Kylike. Gracias, murmuró Kylike antes de que la presa explotara y las lágrimas salieran a borbotones. Hermana, padre, señora Kira, mis compatriotas, perdónenme. Lo siento mucho. Las dos hermanas y su padre lloraron al unirse en un abrazo familiar. Algunos de los elfos de la audiencia sollozaron junto con ellos. Decidí escabullirme y trepé a un árbol en la periferia de la plaza, tumbándome en una de sus robustas ramas. No podía soportar estar más cerca de ellos. Me recordaba demasiado a mí, a mi madre y a Yui. Yui y yo también éramos gemelos. Yo había nacido justo antes de la medianoche del día límite para la elegibilidad para el año escolar, mientras que ella nació solo unos minutos después, por lo que estaba un grado detrás de mí en la escuela. Dar a luz a dos hijos a la vez había tenido un costo enorme para nuestra madre, que ya estaba enferma, y nuestro padre biológico se había visto obligado a criarnos virtualmente por sí mismo. No me había dado cuenta en ese momento, pero ahora que era mayor, podía ver lo duro que había trabajado para los tres en ese entonces. Se levantaba temprano y nos preparaba a todos el desayuno y el almuerzo, luego nos despertaba y nos dejaba en el preescolar después del desayuno antes de dirigirse a su trabajo. Después de un día agotador en el trabajo, venía a recogernos a la guardería y nos llevaba a casa antes de preparar la cena familiar. Para cuando nos metió en la cama y lavó todos los platos y la ropa, ya era más de medianoche. Y probablemente no durmió mucho, ya que tuvo que lidiar con nosotros cuando nos despertamos en medio de la noche. Sin embargo, siguió con la rutina, criando a Yui y a mí todo el camino hasta que yo estaba en 5º grado, mientras también cuidaba de mamá y hacía todas las tareas del hogar además de su trabajo diario. Todo sin ninguna ayuda y sin jamás emitir una queja. No podía culpar al hombre por haber desaparecido un día. Estaba enojado con él al principio, por supuesto, pero más que nada, le estaba agradecido por todos sus años de devoto servicio. Si bien estaba celoso de Amelia y Kylike en muchos aspectos, también podía simpatizar con ellas de alguna manera. Su tragedia probablemente fue el resultado de que todas las partes involucradas reprimieron sus sentimientos y esperaban que la situación se resolviera por sí sola algún día. Si se hubieran reunido como familia y lo hubieran hablado en algún momento, todo esto podría haberse evitado. Tal vez mi padre biológico todavía estaría por aquí si no le hubiéramos hecho cargar con todas esas cargas él solo durante tanto tiempo. Decidí en ese mismo momento que haría todo lo posible para localizar a mi padre una vez que regresara a Japón. Si descubría que estaba viviendo una vida feliz y plena sin nosotros, no haría ningún intento de interferir, pero si descubría que estaba luchando o atrapado en otra situación de vida poco saludable, lo invitaría a regresar y vivir con nosotros como familia de nuevo, si así lo deseaba. Solo que esta vez, todos pondríamos nuestro propio peso. Sabía que mi hermana estaría de acuerdo con esta idea. Entonces eso lo arregla. Yui, una vez que regrese a casa, tú y yo trabajaremos juntos para reconstruir nuestra familia. Pero antes de que pueda hacer eso, tengo una cuenta que ajustar aquí. Necesito vengar al comandante Saran. Y aunque pueden ser un montón de bufones torpes, probablemente debería rescatar a mis compañeros de clase mientras estoy en eso también. Supongo que mi vida en este mundo solo se volverá más y más ocupada de aquí en adelante. Ese fue mi último pensamiento antes de quedarme dormido, acostado bajo las estrellas.